Hola, buenas. Hola, Buenas. Adi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vengo por comida. Ah, ¿no hay nadie? Por dos. Ah, sí, está aquí Salazar. Buenas. ¿Los atiendes tú, Salazar, que yo no estoy de servicio? Ok, perfecto. ¿Quisieran un pack o quisieran Pack de 10. Me voy a Yo cambiar. también un 10 y 10. un 10 y 10? Perfecto. ¿Ustedes qué lo quisieran más, Pizza. señorita? Pizza, fungi y agua. Smoothie y agua. Pene y agua. ¡Hostia! Ah, ¿qué pasa? No le molesto. No, no pregunto. Voy a regalarte esa mierda por esto. Pues está buenísimo, hijo puta. Voy a quedármelo para mí, pero igual a la persona que viene en Albanila quiere. Hola, ¿quieres pena? Yo no he visto Eddie. nada. ¿Quieres ver ¿Te mi gustó mi cochazo peluche? increíble? Sí, me ha encantado. ¿Tienes coche? Escúchame, ¿quieres verlo? Se lo ganó en un Claro, sorteo claro. ayer. Cállate, Will. ¿Qué va? ¿Ganaste tú el sorteo? Sí. A ver, enseña. Como tal, Estoy aparcado sorteo, fuera. no, porque Me tiene la que dar la pizza este. Ah, Espera, vale. dame esto y voy Hola. a enseñar el coche. ¿Le pongo la factura a usted? ¿Qué pasa? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Alguna novedad? Que me he exportado un coche de Italia. Estaba hasta la polla de no tener coche. Ah, está bien. ¿Quieres ¿Qué verlo? coche? Claro, a ver, enseña. Vamos. Dime. Cuando puedas ir un segundito. Vale. Ok. Le voy a enseñar el coche Ah, coño, a estás Eli. aquí. Ven. Estoy aquí. Joder. Nah. Humilde. Sí, humilde, ya veo, ya. Un coche humilde, Eddie. Lo Hostia. normal, ¿no? ¿Y cómo hiciste para ganarlo? Bueno, gané el juego de luz verde, luz roja. Joder. Entre toda la gente que había allí, gané yo. Y pues el Conway me regaló este coche. Buah, maravilla. Ya. Vaya Estoy. suerte. Y me la Hombre. han tuneado en el auto de setting. Me han hecho Hostia. aquí el colorcico y todo guapo. Está guapísimo. Ah, señor. se lo voy a enseñar a todo el mundo. Hombre, Toma, Lili. ten cuidado que esto corre mucho, ¿eh? Hombre, ya lo probó. ¿Eh? ¿Y este es el tuyo? Sí, lo malo es que me lo han exportado en color verde. No me gusta. Bueno, ahora tienes que ahorrar para tunearlo, tío, es lo que hay. Sí, ahora cuando pueda lo tunearé y le quitaré el color a este horrible. Ya sabes, tienes que trabajar mucho para Vaya cochazo. Trabajaré. prepararlo. ¿Este coche es de las pujas de ayer? No, este coche Ah, vale. me lo he exportado de Italia. Ojo. Es coche italiano, la verdad es que me gusta bastante. Un No, dólar broma, en el ¿eh? riñón, ¿no? Algo. Yo también tenía pensado comprar ese. Yo no vuelvo a exportar un coche. No, yo exporté el Bravado C4. Buen coche. Muy buen coche. Espectacular el, Sí, el sí, muy buen maldito coche, muy coche. O buen sea, coche. es que viene con ventana blindada. El tuyo es el que hace caballitos, ¿no? Sí, Sí, ya lo vi, ya me lo habías enseñado. ya probé el maldito caballito y logré hacerlo mínimo 3 calles. Joder, Voy a guardar el coche ese este que me he pillado. Muy Yo tengo bien. miedo de dejarlo en la calle. Ah, sí, acostúmbrate. No sé, yo estoy. No lo pierdo yo de quería vista, ahorrar. vamos. Ni, Yo quería ahorrar más para de 5 este, minutos. pero. Yo quería ahorrar para ese. Ese también está Me bonito. ¿El rojo? Sí, me faltan 2000 bitcoins aún. Joder, Ya Ah, tengo yo- otras 2000, pero me faltan A mí 2000 me salió para ayer ese. el día redondo, vamos. Y me faltan aproximadamente 15000 para tener el. bueno, pues poco a poco. Pues sí. Pero tú vete acostumbrado de que te lo roben, ¿eh? Ya te lo digo. No, 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 Sí. no. Yo tengo el Pues Jester, Esa mierda la van a robar demasiado. yo No, tengo lo el voy a guardar en Jester garaje siempre. y me lo roban constantemente. El Bravado a mí me lo No. robaron ya 4 veces. O sea. Sí. Es lo que tiene tener un coche llamativo, pues. Todas las veces que me lo robaron tengo que decir que fue simplemente para dar vueltas con él, ¿eh? Para pasear. No hicieron nada ilegal con él. Ah, sí, otra cosa que tiene el puto Bravado. La puta Hombre, con llanta. este pueden la, hacer bien la poco, llanta pero bueno. resistente. Ujú. No, es un buen coche el probado, sí. Sí.
A mí lo que me queda un poco de... Desgraciadamente no lo de- puede hacer un full tuning normal. Ah, claro, porque si no sería la hostia. Que ya lo es. Imagínate. Es que es espectacular, pero hay piezas que son armamento militar. Claro. A mí lo que me jode del Jester es que no corre tanto como ese. El Jester da 200 y poco. Sí. Y este... No sé, ¿a cuánto lo pusiste? No lo he probado No a me he máxima fijado. velocidad, pero yo lo probé y llegaba a casi 300 la vez que Yo lo creo probé. que sí, ¿no? Pues- Yo, pues- yo creo que sí que llega a 270 por lo menos. Pues flipa. Me cago en la puta. Igual puede que dentro de poco le pase lo mismo que al resto de coches. Por ejemplo, el Sí, Bravado que sí. tenía yo llegaba a los 400 con motor completo. Hostia. Vaya burrada. Sí, lo probé directo en carretera y casi me voy a la mierda. Hola, buenas noches. Y te lo hackearon los chinos, ¿no? Que saluda, mano, que Los saluda. chinos los mandé un mecánico y de repente ya empezaba a correr a 200 máximo. Claro, claro. Bueno, a ver, si lo quieres para circular normal, pues aún vale. Sí. Pero como quieres meterte en carreritas o algo así. No, yo no. Mal vamos. Yo tuve la potra de que, de verdad, o sea, de los dos que regaló, el que más me gustó era este. O sea, tuve la potra que me tocó este justo. Es que este está espectacular. Este es de Sí, locos. sí, este Y es una la polla. amiga, oye, y Gia, la Y chica ya que se llevó ganó el el otro. Sí. No, pero es que el otro igual era bonito. Pero o sea. a mí el otro no me gustaba tanto. O sea, está guapo, ¿vale? Porque es Bueno, buen coche, está pero es guapo, que pero- Muy buenas, este me Vicente. parece más, te lo juro. No es porque me haya tocado Sí, justo sí. este, pero de verdad que era el que más me gustaba. O sea, yo cuando cuando me lo dio Conway y lo vi, dije, hostia, Sí, sí, sí. Este ahora mismo es de los coches más bonitos que hay. es que es una pasada, es precioso. Es que merecido, o sea, merecido totalmente. Sí, sí, sí. Aguanté que flipas, lo pasé fatal. Lo pasé súper mal, te lo juro. Y yo me lo Yo caí. perdí, joder. Yo caí en el Estuvo primero. guapísimo ayer. Estuvo guapísimo. Yo caí en el primero y solo porque un desgraciado de atrás me empujó. Madre mía. Qué putada. Yo Yo tuve no mucha avancé potra. en la primera canción, o sea, no avancé en la primera canción y me movieron. Al principio es que dijeron, el primero que llegué al muro, pero sí que es verdad que a la vez otra persona Llegó dijo, mucha el gente. último en pie. Entonces al final prevaleció lo del último en pie. Por eso gané. Pero bueno, es que soy una enferma de ese juego, tío. O sea, Bueno, a ver si vuelven a hacer algo parecido, que pueda sí, participar. yo creo que sí, que harán Ojalá. cositas. Harán cositas seguro. Yo estoy yo ya me doy seguro por de que, satisfecha, pero oye, para el primero, no sé quién era, no sé quiénes fueron los que ganaron los primeros, o sea, una chica nombraron primero y después a un Will, pero no sé qué Will. Lo que sí que me dijeron que en la subasta el Jester como el que tengo yo vendieron uno por $500,000, una cosa así. Sí, en Qué cuotas lo van a burrada. comprar. Joder, qué burrada. si vinieron Pues es que arriba dijeron, empujando. cuotas ilimitadas, o sea, tanto que quieras pagar 1000 semanales, Sí, sí, sí. pero es una deuda que va a estar muchísimo tiempo. Sí, hombre, para juntar $500,000, madre mía. Yo quería comprar la moto, pero es que. Ah, qué mierda. Si es que Salía todo carísimo, ¿no? Sí. Hombre, los primeros lo compraron entre 200, 300 cada auto. Buah, Y es que no valía la pena, o sea, cada maldito auto que compraron fue entre 200, 300 mil. qué burrada. Que saca la pasta. Y más encima un grupo que iban de verde todos, con elegantes de verde, Ujú. se llevaron mínimo 4 autos. Ah, claro, gente con pasta. Sí, sí, Sí. se llevaron una borrada. Y la moto, ¿quién se llevó la moto? Era negra y azul que pillaba. Una moto muy guapa, rollo de Tron. No hay idea. ¿Que salió muy cara o qué? A mí me dijeron algo de un coche que valía 2 millones, una cosa así. Ya, sí intentaron ponerle 2 millones. La moto sí que salió No. cara, pero los coches es que sortearon 2 por 1 y llegaron a 2.800.000 o 2.500.000, no sé. Pero lo Qué pagaron burrada. entre 800. 2, si no me equivoco. Igualmente, es una locura. ¿Cómo que juntas Es tanto un- dinero? es Madre mía. 1.400.000, o sea. Es de locos. Pero les dejaban pagarlo a plazos de 24 semanas o algo así. Entre 2 personas. Ah, pero igualmente. Coño, Ya. ¿cómo juntas tanta pasta? Madre mía, yo es que me mareo solo de pensar en tantos números.
Qué coche rarito, ¿eh? No sé yo si estarán buscando para secuestrar, ¿eh? La verdad es que es raro de cojones, ¿eh? Sí, es la segunda vez que pasa. Suelen venir por aquí bastante, sí. No, a mí me secuestraron enfrente del Vanilla, o sea que por eso te digo todo. Vaya por allá. Manos en alto. Tío, hasta la polla ya, de verdad. No, esto El la- timing de hablarlo y que justo pasa. Súbanse al coche rojo. No hagan preguntas. Vale. Feliz Navidad. Ay, Yo estoy de servicio, amigo. Estoy de servicio. ¿Me dejas darme de baja de servicio o qué? Si se da prisa, sí. Voy a darme de baja de servicio, anda. Corre, corre, métase dentro, métase dentro. Entre, entre, entre. ¿Qué va? Sí, ya, sí, ¿para qué? ¿Para que me pegue un tiro después? Da igual, voy. Cotea. Buenas. Venga, venga, sea rápido. Rápido, rápido. Gracias. Corre, corre. Joder. Listo. Gracias. Ya, ya, ya. No, no hagáis ninguna tontería, ¿vale? Que vamos a dar una vueltecita para celebrar la Navidad. Bueno, feliz Navidad. Este coche no corre. Me cago en la puta. Como me quiten las ganzúas me voy a cagar en todo. ¿Y por qué no las has dejado con la salida de servicio, gilipollas? Ya que sé. Las acabo de ver. Bueno, ¿y qué os contáis? Nada, está buen día, ¿no? Sí, está el día Bonito perfecto. Recién levantado, ya. Bueno, secuestrito, paseíto, venga. Esperemos que salga todo bien, no nos hagáis nada. No, hoy no me apetece hacernos nada. Vamos a celebrar la Navidad, ya lo he dicho. Y los regalitos. A mí Bueno, me gusta regalitos, mucho la Navidad. regalitos. Pero la Navidad no solo regalos. ¿Qué más es? Celebrar, simplemente. ¿Fiesta? Sí, Yo quiero fiesta. sí, una fiesta vamos a tener. ¡Toma! ¡Qué guay! ¿Dónde? Ya veréis, es sorpresa. ¡Toma! Me encantan las sorpresas, joder. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Dime. Qué malos recuerdos me trae la Navidad. ¿Por qué? No te he Familia y escuchado esas bien. cosas. Sí, lo que pasa es que esto no corre. No hay coche, ¿eh? Hombre, si lo que comparas con el hay Centorno... coches para 4 puertas. ¿Dónde estás? Que te he perdido. Vale, vale. Yo con que no me roben mi coche soy feliz, la verdad. Me habrá durado bien poco entonces, es de ayer. Ah, no, tu coche ya olvídate de él. No, 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 tío. Acostúmbrate. Que no, que lo voy a Familia. guardar en el garaje siempre, joder. Mujer, la otra vez yo iba con mi coche y me secuestraron 5 Súbase. veces. Ya tuve que Le ir vamos a dar 3 un veces paseo en coche a deportivo. pie a buscarlo. Esto es, dan ganas de decir, primera vez. ¿Cómo? No digo que cuando te secuestran, Ujú. dan ganas de decir a los compañeros con los que vas secuestrado, decirle primera vez. No, que va, que va. Y yo creo que nadie te va a decir que sí, porque Vale. Entonces, ¿qué sois? ¿Expertos? buah, experta secuestrada ya. Yo no puedo Dime decir que lo vamos mismo. al fleca, por Dios, será la tercera vez esta semana. Ah, o sea, Claro. que ya te lo sabes de memoria. Puta fleca, tío. Yo, mi primer día fueron 7 secuestros, así que. Me van a hacer VIP, tío. Pues ya sabéis.
Bueno. Venga. Coño. Pero no me apuntes. Pero, caballero. Estaba defectuosa la puerta. Ya. Siempre aquí, tío. No sé cómo está. Nix, cáchalo, se puede, ¿vale? Ok. Es que de verdad. Hostia, Ok. hostia puta. No me jodas. Cállate. ¿Qué? Ah, Es que me lo sé. Literal, Sí, loco. eso a parece. ver, sí. Si no llega a ser por el pelo. ¿Qué? Empiezo por la señorita, la voy a cachear, ¿vale? Ah, sí, adelante. Sin miedo, sin vergüenza. Ya estamos por la arena, hombre, claro. Tenía que llegar. No hagas tratos sin consultar. Se me están cansando los brazos, ¿los puedo bajar? Sí, Soy una persona mayor. sí, lo puede bajar. Tiene pelo gris. Pero este tipazo... Bueno, Un momento. llegó la caballería. Oh, bueno. ¡Hola! Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Bueno, por lo menos con cancioncita y todo. I wanna wish you a Merry Christmas. Vale, siguiente. Soy la mejor rehén que habéis tenido en vuestra puta vida. Pues Si hay sí. Cacheo hay toqueteo. Bueno, si no le importa, yo lo voy a disfrutar, ¿eh? Yo a mí. No, tú dale. Vale. Espero Sí. que te haya gustado. Uf, ¿Qué puzas? no veas. Cuidado. No, este no tiene pinta de que sea la primera. Aburrido. Yo soy muy delicada con mi trabajo, con lo que hago. No, hombre, no. La delicadeza no mola. Bueno, a mí me gusta que te arrodilles, me gustaría un montón, la verdad. No por nada, simplemente por verte arrodillado. No, no, es que ¿A él solo? Vale, siguiente. yo digo el cuidado porque la otra vez una poli me tocó todo lo que no podía. Yo solo toco si me lo permiten. Que digo que yo si quiero luego quedamos y me arrodillo, ¿eh? Prefiero que te arrodilles ahora. Bueno, si tengo que hacerlo. No, es que no es complicado hacerlo, básicamente. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Vale. ¡Ay, que suenan los cascabeles! ¡Me muero! Buenas. Señor Rubio y señora Pitufo. Buenas, ¿qué tal estás? Muy bien, un poco mareada. Sí, Sí. Sí. Ah, vale, es el Lil Dandy. Díselo. Este no me quita las ganzúes. Hoy estoy súper amable. I wanna wish you a Merry Christmas. Qué maja, muchas Quedan gracias. 9 meses para Navidad, Meli. ¿Me devuelves el favor? Pero escúchame, que me ha metido la motivación en el Me cuerpo, tampoco. ¿sabes? Me ha metido el espíritu navideño. Y yo ya no puedo sacar eso de mí, ¿sabes? Bueno, Hacia En fin, ¿qué Belén tenemos? Va una bula, rin, rin, yo la remendaba, yo la tengo cuatro Carga No, es un asco. Ni se te ocurra seguirlo. María Ahí lo ¿Qué he tienes. dicho? ¿Eh? Que me he puesto nervioso y todo. Sí. Aquí.
Mira, podemos chocar las palmas, Will. Habla bajito, habla bajito. Dale, dale. Y Flash. clap. Vale, pues vamos. Dime. Clap. Tú te has enterado, ¿no? ¿De? Nada, déjalo. ¿No te ha parecido oír algo extraño al principio? Sí, un poco. Pues ya está, no se hable más. Me pesan los brazos. ¿Qué tal por ahí, Nex? Y lo vuelve. Oye, deberían ponerme una cama aquí, porque me paso aquí ya todos los días prácticamente. Pues sí. Ay, sí, yo creo que sí, Nos A pala. mí me van a hacer cliente VIP del banco No, al final. yo de hecho Es la primera vez, ¿eh? estoy Secuestrado haciendo VIP. más amigos en la ciudad, aquí en este fleco. Literal. Pues no sé cómo hacéis. Es mi primera vez. Sí, pues nada, solo tienes que salir a dar una vueltecita y listo. Arregla, Sí, tutorial sí. fácil. Tú te pones en el parking. Bueno, ya directamente ni en el parking. Ya entran dentro del Hugo Sí, y sí. te sacan de allí. Te quedas en el Hugo y ahí. Sí, en la pizzería también están cogiendo la costumbre. Qué vanilla. En el vanilla, en la puerta del vanilla, tío, todos los días. Eso comentó a mi compa. Es que cada día en el vanilla ya. Pasa de todo. Negociación hecha. Hay los cascabeles, es que son tan graciosos. De clac, Y clac, salida mira, limpia. mira. Hay Es Meris, pero no me los ha querido Me comer. encanta el maldito cascabel. Es Ah, brutal. que sí. Es que es brutal, me encanta. Es brutal. Mira, mira qué gracioso. ¡Hombre! ¿Podéis ir saliendo ¿Cómo que los Meris? rehenes? ¿Cómo que Meris sí? Meris Saca sí, la ¿no? Meris, hombre. No, Meris sí. No, hombre, no, que vamos en coche. Salimos o no ¿No salimos. y qué? ¿Habéis quitado el Pegaso? ¿No? Bueno, poneros en fila. Y... Bof, pero te has levantado ya con lo bien que estabas. Ah, ahí ¿quieres de que rodillas, siga? que no lo podía ni disfrutar. Bueno. Bueno, uy, Lili, échate un poquito más para la Señorita, oreja. Sí, no, Sí, no, es sí. que tu cara en el culo no me apetece, Ay, la Dios. verdad. No, sí, por eso. A ver, a mí ya tal. Es que I wanna el wish pelo así you a clarito. Merry Christmas. es que me puede muchísimo, ¿eh? Me puede y me pone a lo mejor. Sí, puede ser. Ya te he dicho, yo si quieres luego quedamos. Take this Espero que- beautiful things bueno, que that no se I've sienta got. incómodo. Yo incómodo, ¿por qué? Si esto ya es costumbre para mí. Ya es costumbre, o sea que. Os suelo podemos estar dejar solos si acostumbrado a queréis. los piropos. No, porque así veis. No, no. Ah, no, a los Todo piropos esto no. Estoy acostumbrado a que me secuestren, digo. Ah, no, pero yo Tranquila. digo incómoda a los piropos, no al secuestro. Ah, no, El no te secuestro- preocupes. el secuestro me la pela un poco, bastante. Ya. Lo siento mucho, señores rehenes. Os traeremos muchos regalos por Navidad. Y Bien. Y eso. muchos cascabeles. Eso me Yo, gusta. con que me traigas una como esta, perfecto. Yo con que me vengáis a comprar pizzas, me conformo. Perfecto. Mañana mismo vais iremos. solo en el centorno, ¿verdad? Sí. Sí. Joder, vaya preguntas. tío. No, vamos en el coche rojo. El sector no era para tener rehenes y ahora vamos Esto en es el coche rojo. lamentable, tío. Esto es Pero- lamentable. No, es que me apetece a mí ir detrás con ese coche, que no corre. Es para hacerle más emocionante la persecución, fíjate. Madre mía. No, ya diré de paso que te dejen un interceptor, a ver. Please. Oye, pues Bueno, estaría creo que ya de podéis puta ir madre. saliendo, ¿eh? ¿Ya? Vale. Sí. Ah, pues vámonos. Venga, Un habéis sido placer, unos rehenes chicos. de 10, ¿eh? Un 10 Nada. encima Bison. Navidad. La ¿A tengo dónde parada, vamos? creo. Si la tengo Will, cargada. Will, Bueno, mueve el culo. ¿Dónde? Uy, rápido, venga. Bueno, aquí igual. Ahí va, es rápido, complicado, rápido. Mejor contra Ustedes la no saben pared, qué ya. cojones. Contra la pared Eso con sí, las Sí, lo que margaritas. faltaba. Sí, voy. Sí, claro. Vale, Uy, caballero. Si se pone usted contra la pared. Vale, ¿tú cómo te perfecto. llamas, Tete? Ay, Segundo, Para ponerle Marcha el un uniforme. momento, gracias. ¿Cómo? Hombre, rápido. Alexander O'Hara. Cuidado por dónde. Alexander O'Hara. No, le Con he dicho H. el nombre. Sí. William. William, ¿qué?
Wesker. Perfecto, Tete, pues te puedes pirar. Creo que vosotros lo veis. Vale, Liberado. chao. Díselo. Perfecto, puedes irte. Genial, gracias. Tío, Will, una Díselo. Vamos. Vale, caballero, puede bajar las manos. ¿Me puede indicar su nombre, por favor? Eddie Vargas. Eddie Vargas. De acuerdo, señor Vargas, puede irse. Vale. Gracias por su colaboración. Hasta luego. Gracias. Creo que sea hasta quien más secuestrado. Venga, que aún no secuestran otra vez. El timing, tío. Venga, vamos al Vanilla a buscar mi coche. Por lo Ahí nos menos ha vamos. sido entre colegas. Ha sido secuestro, pero entre Sí, colegas. Bueno, yo acabo de encontrar otro puto gemelo mío en el mundo. Hostia, ¿cómo se escucha el altavoz, no? Uno de Lugo y el otro está en el East. Y es que te sea sincera. Dime. Este me ha saludado, ha dicho mi nombre, pero yo no sé quién es. Vaya. Le siguió el rollo, pero es que no sé quién es. Le A saber, debo de conocer de algo, pero no me acuerdo. del trabajo. Es que no. ¿Tenéis no tengo coche? ni idea. Sí, Will. Sí, en el Vanilla. así Y no me vamos a llames por el Will, mío. soy Eddie. He dicho Will, Yo es soy este Will. Will. Ah, vale. De Yo soy verdad. William, pero para acordar es Will. Sí, porque si no le confundo con el gilipollas. Entonces, Para los amigos es Will. para no confundirle con el gilipollas, pues le llamo Will. Para los que me caen mal, William. Así que llámame William. Your call is not available. Please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Hostia, ¿cómo va a salir eso? Me cago en. Deja un minuto antes de que vayamos por el auto. Otra vez. Es que es un temón. Es puto temón. Yo, al menos hoy día, creo que mínimo 4 o 5. Your call is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Dime, Me acaban de pegar un tiro en una pierna. ¿qué me estás contando? ¡Ah! ¿Dónde coño estás? Es coña, estoy en el Vanilla. ¿Me vienes a buscar o qué? ¿En el Vanilla? Sí. ¿Coño hace en el Vanilla? Pues porque fue aquí al lado y viene andando hasta aquí. ¿Pero al lado de qué? Que me secuestraron para un fleca, tío. Y estoy aquí en el Vanilla. cago- ¿Me vienes a buscar o me cago no? en Dios, sí, voy para allá. Voy para el Vanilla. La buena noticia es que mi coche sigue en la playa. Vale. A mí me vienen a buscar ya. de aquí. Ay, ten cuidado. Si vamos para allá, no hacía falta que llamaras a nadie. Ah, pero es de 4 plazas. Ah, vale. Sí, hombre, sí es un bravado. Epa. Espera, que va a salir del servicio. I want you, I need you, oh God. Dime. Nada, ya voy para la pizzería. Ya tengo coche. Estoy yo llegando ya. Bueno, pues, ¿llegando dónde? Pues estoy a 500 metros. Vale. Bueno, tirar vosotros que ya está aquí José. Ya voy con José. Vale, perfecto. Vamos en. Sí, sí, están secuestrando dentro, están secuestrando de cualquier forma. La peña... No sé. En teoría... No sé. Estará bien hecho, si no le dicen nada. Ya no es la primera vez que lo veo.
Dale, dale. Se lo tengo dicho a esta gente, no os quedéis mucho rato afuera. Se está convirtiendo en un punto negro para secuestrar a la peña. Pero qué mierda, y no es ahí, es en todos los locales. Vas a tener a la gente encerrada dentro del local. Si vienen, te llevan, das un paseo y te vuelves. Ya. Pues ya está. Marda. Que me secuestran a los clientes me suena la polla, pero que secuestren a vosotros. A mí me la pela. Mañana vienen a comprar pizzas, así que... Bueno, entonces has hecho buen trato. Es raro que le pase algo a los rehenes. Normalmente... Sí, si no quieren que la poli los cosas a tiro. Pero eso. ¿A dónde vamos? A matarte, vamos. Ya estoy muerto. Hombre, ya, eso lo suponía. Bájate. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién es esa señora? Vente. Hola. Esa, tu futura novia. ¿Eh? ¿Tú qué es? ¿La casa que compraste? ¿Y por qué no compraste portales? ¿No te llegaba la pasta o qué? Toma, ahí te doy una copia de las llaves. Ajá. ¿Y bien? Diseño de la casa, ¿no? Falta amueblarla, vente. Joder, qué cuadros más feos, tú. Ya, los que venían con la casa y tampoco están los atornillados bien atornillados estos por el salón. La cocina, aquí he puesto un recibidor para, bueno, para que guardemos todos los de la casa las cosas. Sí, pero esto que es conjunto. Espérate, creo que sí, espérate. Mira a ver si ves ahí unas pastillas que he dejado. No. Ah, pues de puta madre, ¿no? Entonces. Habitación, baño, habitación. Ya está en mi habitación y la de Briana. Joder, ni puertas. Sí, no, las puertas ya. Ya peleate tú con los hermanos por la habitación que quieras quedarte. Yo no necesito habitación. Ah, ¿no? ¿Para qué? Pues nada, pues los hermanos que se peleen porque se quiere quedar una y la otra. A yo lo he mandado a dormir al salón. Pues dar una habitación. Y no hay más. Eso ella, la cocina, ya lo vimos.
Bueno. Aquí arriba subiendo la escalera está la piscina. No es que tenga unas vistas maravillosas. Pero bueno, imagino que no te daba la pasta para algo mejor. Estuve intentando comprar la que tenemos aquí arriba. La naranja aquella que estaba bonita, pero estaba ya pillada. Eso de ahí. ¿Y qué tal los vecinos? ¿Ya los conoces? Parece que estamos solos. Los de arriba, pero no tengo ni puta idea. Ah, por cierto, el aparta, Eddie. ¿Pero qué haces con el coche de Isaac? Esa es la cosa. Partimos garaje. Bueno, pues cada uno respete los coches y ya está. Claro. Somos nosotros. Si fuera más peña, entiendo yo que... yo no lo dejaba aquí. Quita la radio, joder. Yo no la escucho. Ah, sí. Bueno, no está mal. Casita. Sí, una casita. No estaría mal que tuviese portal, pero bueno. Intentaré a ver si puedo. Pero ya te digo que por mi mano no. Ya a ver si puedo hablar con alguien que me ponga un portón. Como digo yo, le he dicho a Martina y Isaac, ya ni que estás metiéndote en la zona aquella de la pizzería, ya nos venimos aquí y se acabó a hablar las cosas. Sí, claro. ¿Y qué? ¿Alguna novedad? Dime, Giorgio. Ella recoge a Eddie. Como que un poco duro. Pero tienen mechero. Puto móvil de mierda que pierde la cobertura. Joder. ¿Qué me estabas diciendo? Nada, que sea alguna novedad. No, los hermanos ya están contratados. La casa que te la tiene que echar ya y poco más. Bueno, y que sigo malo. Bueno, ¿cuándo estuviste bueno? Está mejor. A ver, como que un poco duro. A ver, dame uno. Bueno, estamos de vuelta. ¿El de la coleta o el otro? No, este. Ese me piro. Guapo, el guapo. Ah, el otro no es guapo, vale. Sí. El otro está viejo. Vale. Bueno, pero... Ahora por ser viejo no se puede ser guapo. El caldo da el sabor a la comida. Mira ahí. Sí, ahí va a ir ahora. ¿O no? No, hombre, claro. Me dice no tu nombre, sabe. que me sabe mal llamarle peluchito. Sí, me llamo Eddie. Eddie, un placer, yo Sí, soy sí. Hasbula. Encantado, Hasbula. ¿Curras en la pizzería? Sí, soy su jefe. Soy socio de aquí, de la mierda esta. Es que he hablado con... Bueno, se me ha olvidado su nombre. Con esta Briana. chica.
Umbriana, sí. Si no te acuerdas, di por algo que se note di pelirroja. o algo Con, así. con una empleada, subjefa creo que me ha dicho que era. Sí. Y nada, es que soy segurata. Bueno, soy segurata, Ajá. ofrezco seguridad junto a los ángeles de la ciudad. Y bueno, venía a ver si estaba interesado el jefe. Y justo he salido y he visto cómo secuestraban. Y el segurata se ha metido para adentro. Sí, vámonos, vámonos. Buen día. Adiós, segurata. Como me mete que Grinder le atropello. Siga así. Así me gusta, Que me le van, me gusta. Que te reviento. le van a dar una paga de puta madre. A ver, espérate, ponte delante que te consigo yo otra, como menos válido. Dame. Que no. Dale. Lo para el chaleco, ni me duele. Que no. Bueno, lo que le comento, yo no digo que despida al Peaky Blinder, ¿sabe? Pero a lo mejor necesita algo de seguridad más efectiva. Digamos que si yo estuviese trabajando para vosotros no os hubiesen secuestrado, porque le hubiese dado yo el tiro por la espalda, ¿sabe? No sé, de momento esto fue puntual, la verdad, no suele pasar muy a menudo. Pero bueno, que sí, el... Trabajo sí, con bastantes locales de la ciudad y si están interesados no cobramos mucho, son 500 a la semana. Bueno, 500 la primera semana y el mismo día de la semana siguiente lo dejamos en 1000, que se queda la cuota plana, ¿sabes? No se cambia. $1000 la semana, que la verdad que es una mierda, que lo consigue en una hora. En una hora ha conseguido más de 1000. Sí. Sí, yo no digo que sea caro. No sé si será necesario, pero sí, caro no es. Bueno, nunca se sabe. Siempre se piensa que no necesitas algo hasta que lo necesitas. ¿Y qué estarías tú aquí todo el día? Bueno, no estoy yo solo, la verdad. Somos bastante chicos. Lo que solemos hacer es hacer rutas, porque como tengo varios locales de la ciudad, hacemos rutas y nos vamos pasando por los locales cuando estamos. Y pues hablo con los empleados, pregunto qué tal, doy presencia aquí. A más de que tenéis la palabra de que los ángeles de la ciudad protegen vuestro local. Y si pasa cualquier cosa, los ángeles de la ciudad van a responder por el local. ¿Sabe? Vale, pero tú eres jefe o algo. Yo soy Hasbula. Yo soy... mi parche soy el encargado en la afiliación, o sea, el que recluta moteros. El presidente no está en Milwaukee, que es la sede que tenemos. Llega el lunes. Pero esto igual sería mejor negociarlo con el jefe. Sí, pero bueno, soy el encargado. Soy el que lleva todo esto. Si quieren hablar con el jefe, yo el lunes le digo que venga y lo hablarán otra vez con él. Pero va a decir lo mismo que digo yo, porque soy el que lo lleva y el que distribuye y el que recoge, ¿sabes? Soy el encargado, digámoslo así. Bueno. Soy al que ustedes avisan, el que se encarga del problema y el que actúa. Igualmente sería bueno, imagino, conocer al jefe y hablar con él. Ángel. Pues es conocer a Ángel. Presidente Ángel. Ustedes llevan mucho en la ciudad, son de aquí. Bueno, yo llevaré 2 meses por aquí. Llevamos desde la gran inmigración, básicamente. Entiendo, desde que todo mejoró, ¿no? Un poquito. Bueno. No más que antes. Para mí está todo mucho mejor. Para mí, personalmente. Para lo que es la ciudad, no tanto. Yo llegué aquí con una mano delante y otra detrás. Y de momento, pues mira, tengo un negocio, me va bien la vida. No sabías, digo, a lo mejor llevaban aquí más de 5 años. Es que mi presidente fue el alcalde de la ciudad hace 5 años. Ángel Destru, ¿nos suena? Pues no tengo ni idea, no lo conozco. Está enfrente de la sede de taxis. Ahí está nuestro bar. Así que yo lo que lo digo, cuando tenga el presi disponible, le diré de venir. Y os lo comenta él, si os parece mejor. Así que voy a pasar mi número. Sí. Ahora ya os digo, yo soy la cara visible en esto, digamos. José Escobar. Ese soy yo. Vale, estás como un punto. Te voy a modificar para acordarme de ti, porque si no, me voy a olvidar. Hasbula, el punto es pasarme el chulo. No voy a decirte que no. Os lo he pasado los dos, ¿no? Sí.
Vale, pues mira, hacemos una cosa. Vamos a hablarlo, vamos a pensarlo. Y mañana, si quieres, te pasas por aquí y te lo confirmamos. Pero sí, en principio a mí no me parece un servicio caro. Vale, también le comento que hacemos seguridad personalizada. Aparte Ajá. del local. Imagínese que a usted le encargan, vamos a llamar, un pedido de 100 de pene y Ujú. 100 de agua, ¿no? Pues usted me da un toque y me dice que le escolte el pedido hasta la ubicación, ¿sabe? O si usted va con sus empleados a una cena de empresa y necesita que Los Ángeles estén a 3 mesas por dar seguridad, por si hubiese un altercado, Los Ángeles van al altercado y evitan que pase cualquier cosa que pueda pasar. Que a lo mejor no pasa nada, pero Sí, mejor pero prevenir bueno. que curar. Entiendo. Vale. A mí me parece... De momento todo lo que dijiste me parece bien. Hay que analizarlo. Claro, eso dejo, mañana me volveré a pasar y os doy un toque. Sí, o te pegamos nosotros una llamada cuando decidamos, lo que sea. Cuando tengáis algo. Y si cuando esté por aquí veo que no me llamáis, me paso y pregunto a ver. Yo Perfecto. sin prisa, ya ves que hasta el lunes no tengo novedad del presi. Así que nada, no le robo más tiempo, caballero. Nada, Nada. Disfruten los penes que tienen aquí y cuidado con los Sí. elfos. Un placer. Adiós. Hasta luego. Me entero de la mitad. Tengo sueño. Sí, me entero de la mitad, la verdad. Bueno. A ver. Pero a ver, ¿lo van a pensar de verdad o es tipo, no, que se vaya la mierda? No, a ver, en principio no está de más. Ya. Por un segundo pensé que alguien se iba atropellado, pero bueno. Siempre nos puede venir bien. Al final, como digo yo siempre, hay que tener amigos. Ya. Y si los amigos hay que comprarlos, pues oyes. Cada uno es la verdad. Claro. Nada, lo que le dije yo igual sí, pero con la condición de que tenemos que saber bien quiénes son y qué hacen. Claro. No van a contratar a cualquiera. Claro. ¿Te imaginas que terminan A ver. siendo, yo qué sé, traficantes o algo? Y bueno, a mí Sí, no, no, pero... personalmente me la pela, pero a la policía sí le importaría y no cierran el local, ¿sabes? Nada, que va. Si no te involucras, no tiene... Que cada uno hace lo que le sale de la polla. El tema es que el servicio que ofrecen, a ver, a mí me parece un poco raro, porque si no están aquí todo el rato, pues ¿quién te dice a ti que justo cuando no vienen, pues vienen a otros y te secuestran, o lo que sea? Ya no te van a cumplir con el servicio. Pues también es verdad. Por eso lo digo, que no sé, es un poco raro. Aparte de que quien venga a secuestrar, si mira a esa persona por aquí, pues ya no va a secuestrar, obviamente. La primera vez igual sí, pero no lo saben, pero luego no volverán por aquí. Hombre, eso está claro. Qué bueno que habló, porque no me está claro si usted estaba aquí o no. No, yo que estoy aquí. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que lo que le dije está bien. Ahora, un día lo pensamos, hablamos A y... ver, sí, está... A ver... Sí, barato. Barato para mí no, porque, bueno... Pero yo qué sé, para ustedes tal vez. Es para el negocio. Sí, pero igual. Alguien tiene que pagarlo y no voy a ser yo. Bueno, que no, pues entonces fuera. Despedido, venga. Lo podemos quitar del sueldo. Soy muy pobre para pagar eso, ¿eh? Ah, que no te lo dije, Eddie. Ya he podido subirle los sueldos a esto. Sí. Ah, maravilla. Bueno, me voy a dar de servicio. Sí, un chico. Hijo puta. ¿A dónde fueron Brianna y Giorgio ya? No tengo ni puta... O sea, sabía, pero se me olvidó. Pues están de servicio. Niño. Se fueron a la farmacia. Se fueron a la farmacia. Ah, vale. Farmacia. Tranquilo, Salazar, no te pongas nervioso, hombre. No pasa nada. Nada, que lo hago a propósito. Voy a coger de comer. ¿Por qué está la puerta cerrada siempre, joder? Porque te secuestraron.
¿Tienes mechero? No, Joder. ¿José dónde está? se metió. Si desde que me cobran extra para fumar, yo no fumo. Ah, bueno. Oye, es cada uno. Pues mira, te vino bien, dejaste de fumar. Entonces, mi amor por la plata es mayor a mis ganas de fumar, la verdad. Sí, ¿no? Ah, no, es que tengo una llamada perdida suya. No. Ya, pues entonces ya está bien. Sí. Venga. ¿Tienes mechero? Pero ¿y el que te dijo de puta? Se perdió. Yo me cago en la madre que te parió. Your call is not A ti te robamos mecheros con At the porrero. tone, please record your message. When Lo you que have soy. finished recording, you may hang up. ¿Qué pasó? ¿Quién te llamó? Giorgio. Que vienen ahora. Ok, me voy a fumar afuera. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo, Salazar? Sí, la verdad es que sí. No ha habido mucho, a ver. No ha vendido mucho tampoco. A ver, no, sí, vendí en la tarde y ahora en la noche también cuando estaban ustedes, que lo vieron. Ya. Peleas, que viola. Pues yo me apuntaba, ¿eh? ¡Hostia! ¡Vamos a darnos de hostia! Pues... Lo que pasa es que tengo la puta fuerza en la mierda, que llevo sin ir al gimnasio los 10 días. Si me meto, le doy con esto, a mí no me jodan. Si no me metía, ¿eh? Yo no. Son 10k de premio, ¿eh? Sí. No tengo ni cardio ni fuerza, a mí no me jodan. ¿Qué es eso de Spain TV que ponía en el móvil? Spain es un nuevo canal de televisión que hay. Para eso parece. Vale. Cerca de Tequila. Esa era la ubicación. ¿La habrán cambiado? ¿Cerca del tequila? Ujú. Ah, Cerca prácticamente al lado. ¿Era en el parking? Sí. Ah, yo voy... ¿Cuándo es? Supongo que será ahora. Sí, supongo que será ahora, ¿eh? Sí, no, y avisan así ya, ya, venga, va. Yo voy. Yo voy a esperar a cobrar, te jode. Pues yo no, yo me quedo aquí tranquilito. Quedan 9 minutillos. Y nada. Uy. ¿Y qué tal te va a ti? Pues todo bien, la verdad. Todo piola, todo tranquilo. He estado hablando con gente de afuera. Mucho más. Ajá. No mucho más. ¿Todo bien? Sí, esos amigos y tal. A lo mejor y viene un amigo mío en unas semanas. Ah, maravilla. Es ruso, más de la cabeza. Bueno. ¿Qué más da de donde sea? Dije que aparte de lo de ruso es que está mal de la cabeza, pero... Bueno, ¿y quién no está mal de la cabeza aquí? Tú y poco más. Ya, también es verdad. Pero bueno. A veces, mira, yo me considero que no estoy muy bien de la cabeza, pero luego me llegan unas llamadas a la pizzería que me quedo loco. ¿Qué llamadas? Me llegó una llamada esta tarde, uy, me quedé ojalá y hubiera ido y romperle la cabeza en dos. Pero tú de eso, si recibes llamadas extrañas o gente... Fue llamada como de broma, así, ay, quiero tal cosa y vale. tal, y luego le meten tanto, y yo le dije, mira, voy a llamar a la policía y que te arresten. Eso no, pero si son llamadas extrañas de gente... No llama a nadie realmente, eso es solo para asustar. Vale. Le colgué y ya está. Un gracioso, vamos. Y tenía la típica voz de gracioso que habla como... Bueno, por lo general, ok, no tengo un problema si hablas así,
Solo trátame con un mínimo de respeto. ¿No me tratas con respeto? No te callas o te callo. Pero bueno, aparte de eso, nada muy interesante, la verdad. Ah, sí, me atropellaron, pero eso fue mi culpa. Estaba en la moto y me hice mierda y me llevaron al hospital y la ambulancia me quitó todo, porque los hospitales al parecer son unos ladrones de mierda, así me quitaron. Pero bueno. Ay, qué pereza. ¿Estos putas vienen o no? Bueno. Vale, más. Sí. 6 minutitos cobramos. A lo mejor hay más, Me voy a cambiar de ropa. Ok. ¿Qué nos ponemos hoy? El blanco 2. Sí. Años que se demoran, hijo de puta. No, ya está muy bien. Bueno. Sí, ya. Chao. ¿Really? Ok. Dios. Las 12:20 ya. Es que... Puto turno de tarde. Es asqueroso, tío. No me llega el tiempo a nada. Ok, let's go. Ok, let's go. Y clientes poquitos, ¿no? Seguimos aquí en la mierda. Vinieron, a ver, en total he dado hoy, déjame pensarlo, unos 4 o 5 días por día. Ya. Menos da una piedra, imagino. Ya. Menos fue mi primer día. Mi primer día sí que no hizo una mierda. 4 horas aquí y no vino nadie. Pero bueno, cosita. Ya mejorará. Ah, sí, vino un señor que habló con el jefe sobre que le vendamos harina, tipo. Harina. Sí, harina, como para si aquí hacemos pizzas, pues dijo, bueno, aquí venderán harina también. Yo no sé si ir a pelear, la verdad. No sé si ponerme la ropa de pelea. Yo no, yo me quedo aquí tranquilo, la verdad, prefiero quedarme tranquilo. ¿No se te da bien pelear o qué? No. Algunas veces me quedo loco con los que dicen estos manes que hablan inglés, la verdad. Como Sí. yo los entiendo. Claro. Dicen cada hueva. Sí, están locos, perdidos. Es que ayer tenía una amiga y otra amiga que se pelearon, que le dijo zorra puta a la una y la otra la llamó tal y tal. Y yo como, ¿qué? Sí. El otro día vino uno, se me sentó ahí en una mesa de estas, de ahí al lado, y me senté ahí con él a hablar un rato. Bueno. Yo le hablaba en español, él me hablaba en inglés. No nos entendíamos una mierda. No, es que yo aunque les hablo en inglés no me responden, dijo de su puta madre, son re mala gente. Sí. Me he dado cuenta también, ya en inmigración la mitad de la isla habla español. Sí, estamos invadiendo. Sí. Sí. Voy a sacar el coche.
Ah, pues sí que llega pronto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? No ibas allá a lo del MMA. ¿Qué va? No voy a pelear estando malo. Me meten una y me tiran al suelo en 2 segundos. Ah, pues yo voy a ir hasta allí. A pelear igual no, pero a ver. Para costillar sí. No creo que tarde mucho ni para la cama de estas bananas. Deberías irte, sí, y descansar. Estás en la mierda. En la mugre. Mira la guiri. Cómo es un porro. Sí. Cuidado que te va a pegar. Que te mato, viejo hijo de puta. Déjala, déjala. No. Eso que me han Cobramos. pagado. Tut, tut. Igual que soy un buen empleado. Me subieron el sueldo, ¿eh? No, además de que estás puesto como jefe, has de cobrar como el doble. Sí, sí. Maravilla. Ujú. ¿Te malo el coche o qué? Ah. La verdad es que la primera vez que me trepo, excepto esa vez que lo abrí con una ganzúa, pero de ahí, de ahí sí, es la primera vez que me trepo acá. Vos qué lindo coche, me salgo. ¿Usted qué quiere? Hombre, hijo de puta. ¿Usted qué nota? ¿Qué nota? ¿Me sacó una foto? Tu mamá sí que sí. Se va a enfadar, ¿eh? Que la pela, que lo matan. Nah, con esa cara que se va a enfadar. ¡Hostia! A dormir. Bueno, yo me voy. Si sale José, dile que me fui para allá. ¿Cómo? ¿Que lleve comida? Ya llevo comida.
No sé subir las ventanillas, tío. Las bajé antes y ahora no sé subirlas. Y no quiero dejar el coche así. Llamo a Salazar y que lo traiga él en la moto. Dígamelo. Mira, si quieres, si te apetece, coge una moto de las de la pizzería y coge comida y bebida ahí bastante en el almacén y vente hasta aquí al evento para vender. Pues como dijo, si me apetece, pues perfectamente le digo con todo respeto al mundo, no me apetece mucho, la verdad. Además me dolería mucho. Pues como quieras. Perfecto. Venga. Igual, gracias por avisar. Chao. No viene porque se marea. Porque el ordenador le debe de petar. En eventos así con mucha gente. Y yo la verdad que no me apetece ponerme a trabajar. Es la verdad. Está Briana. Avisaré a Briana. Sí. Ya vamos con las pizzas. Ok. A ver, chao. Venga, hasta ahora. Está petado. Uy, casi me llevo la farola. ¿Y este calvo qué cojones está haciendo? ¿Viendo si están abiertos los coches o qué? Está viendo si están abiertos los coches, el puto desgraciado. Como se acerca a mi coche, llevo un palancazo que lo reviento.
La peña se le va la olla y todo descarado el pavo. ¿Qué coño es esto? ¿En el tejado de esta mierda o qué? Buenas, soy Leo Climen, luchador de MMA. Perfecto, de puta madre. Perfecto. Pues no. Vamos a esperar a que se cambie el resto de los participantes. ¿Dónde está la peliloja? ¡La poli peliloja! ¡Grande, chino! Aquí está ahí otra vez. A ver, Rey Misterio, siéntate, anda. A ver. La peliloja, me cago en. Te voy a alimentar otra vez, igual que ayer. Me voy apuntando aquí las cositas. Ok. Escúchame. Que yo voy siempre preparada, cuidado. Poca broma. Que lo sepas. Esto es la revancha. Me quito la camiseta y ya está. Por el palancazo. ¿Qué más te esperas, brother? Nah, increíble, tío. Me tenía que haber puesto otra ropa, pero bueno. Es MMA, está bien. los zapatos no se llevan. Buenas, soy Leo Climen, luchador de MMA. No, está de jurado. Está de jurado, pero se habría pegado si hubiese ido al gimnasio. Pero ¿cómo que guantes? ¿Algún reportero? ¿Algún periodista? Yo no mato Alberto el reportero. Hablen con el superintendente. A lo mejor os dice algo de lo del tema de los cupcakes y eso. Quédate de jurado conmigo, que me das a Si alguien tiene hambre o un café, venga, a repartir. A repartir, invito yo, venga. Sí, anda, qué grande. Ole tu polla. Venga, vamos por las cajas, un segundo. ¿Cómo que bombo clap? No, pero guantes de esos, los tochos. Los de boxeo. Lo que me has dicho, no me toques los huevos. Con el calzón amarillo, el moreno. Son cómodas estas sillas, El otro. Y este. Hostia, bueno, agáchate. Y el azul azul con el calzón gris. Entra ahí. Dáselo ahora después al paro. Soy del mismo color. A este moreno. Bueno, tú también quieres participar, ¿no? Épico, tío. Ganas de levantar cabeza, me cago en Dios. A los que nos pegamos no nos sentamos. Aclarado, a todo el por culo. De organizarme las peleas. Explicadísimo. Y si no lo entiendes, te jodes. Eso es. ¿Y él qué hace? ¿Alguien se encarga de organizarme las peleas? Yo tengo una pregunta, ¿tú qué haces? Bien. Me has dicho, Keira, que ojalá pierda. Supongo. Hija de puta. Tenemos a una paisana pelirroja, nada, participantes bastante variados. Juliana, yo solo te pido con la poli. Podemos decir que esto va a ser una velada para recordarla en todo lo que es la ciudad. Déjale que se lo entienda. Por favor, colaborar y no la... Han movido. ¿Cuánto, señor de gafas? ¿Cómo se Dile adiós al mechero, Super. ¿Cuánto pesa? Te compras otro. Mira, dime que tiene vendapolfa. Vale. Sí, tengo. Yo tengo un mechero. Dame que me toque poner a tope. No sé cuánto se vende el puto mechero. He gastado 100 pavos, 200. Bebida, o café. Mira, te envío. Toma, anda, da igual. Te lo doy. Está pidiendo el peso. Cuando se entere que yo peso 140. Y me ha pasado la ubicación. Y sé que estoy de servicio y se puede pasar. Sí, pero son más. Venga, por aquí, bebida con mi compañera. Chicos, ¿queréis pizza? ¿Quién quiere bebida? Venga, mira, tengo esto para ti, guapetón, sándwich. ¿Alguien necesita cambiarse? Hola, guapa, ¿quieres pizza? Ay, vamos. Que cante, que se calle. Vas a tener que ir a las gradas, ¿Pero gratis? Ahí está el notas. Ambiente, Joder, sí. Agua aquí, vamos. No, espérate. Pero está permitido fumar aquí dentro. Perdona. 3-3. Perdona. Mira, yo paso de sentarme ya hasta la polla. O sea, no. Pero tú ves ahí, señora. Yo sí. Esto es el culo del tío este delante. Sí, por eso pregunto, me muevo un poquito. Es que yo he comprado. Tu café, dulce en vuestras vidas. Lo de la pizzería también, que no tenemos compromiso, ¿De dónde?
De Luco Café. Ah, no, qué asco. No, no. No, hombre, no Luco digas Café no. eso, que estoy trabajando ahí. Bueno, pasa? muy bien, enhorabuena. ¿Tienes opinión? Yo puedo tener mi opinión también. Otra vez me he venido a ver a pelear. Yo tengo mi opinión. Me parece una puta mierda. Yo quiero estar en la esquina con mi, Da asco. con mi luchador. Este no es jefe de nada, coño. Ah, vale, es que tiene todas las pintas de ser el jefe. Pero si ya me conoces, has hablado conmigo. Es ese el jefe. Ah, ese es el jefe. Una pregunta, jefe. Mira, que soy el Se me ha pegado, soy el Willy, entrenador para de mi luchador. Si podré estar en la esquina. Venga, encárgate. Ok. Muy bien. Le voy a reventar. A ver cuántos participantes vemos en el día de hoy, ¡Hombre, Diana! Parece que me da la vuelta, ¿no? Que empiece ya. ¿Qué coño se va? Pues Oye, con de mi derecha, tú no te pegas. La gente tiene hambre de endulce la vida. Tienes que repartir a todo el mundo, venga. Venga, toma, a ti Reparte. también, hombre. Dame. Deja de cantar Ahí, ya. aproveche. Yo tengo comida. Venga, ¿quién más quiere? Yo tengo comida. Toma, toma, tengo que daros. Tenéis que alimentaros. La comida gratis. No pasa Sí, nada. lo ¿Quién es. más quiere, muchachos? Todo yo quiero. ¿Alguien quiere bebida? Solo gratis barra para adentro. Vamos a preguntar. Creo que Comida gratis. La comida gratis. hay comida gratis, sí, sí. Sí, chavalín, hay comida gratis. Ahí viene. Que nosotros no tenemos tiempo a nadie. Venga, comida. Es gratis. Es gratis. Sí, ¿no? Y ahora quieres, no, pues venga, nosotros no tenemos rincón a nadie. Javi, no me voy a Manda pelear con la panqueques. porcipeliloja. No quiero. Os he dicho el policía de debajo que está fumando que reinvitaba a él. Lo ¿La único comida? que ella pesa 50 Qué kilos y yo golfo. 120, pero bueno. Regalamos, nos lo quitan de las manos. Os lo dejo por aquí. Y el auto, ni más me vale. Me voy a pegar, voy a explarme. Vale. Si pierdo no mola, vale. ¿Quieres bebida? Sí, por favor. De puta Me madre. vale. Radio no, pero si me la quiere dar. Vale, ¿cómo quieres que...? Por algo los comentaristas nos han puesto de comentaristas y no de peleadores. Piénsalo. Hombre. Bueno, la edad da igual. Fuerte como... Dime, corazón, ¿cómo te llamas? Hello, Claro. hello. Vale, ¿cuánto pesas? ¿Quieres? Perfecto, siguiente. Pide la denuncia, que losa. A mí no me ofrece. Escúchame. Que ya Sí, sé sí. que le gusta el rato ahí. Ni puto caso me ha hecho. Vale, ¿qué cambió? ¿Me ha llamado? No, yo soy de la pizzería. ¿Quiere pizza? Bien, siguiente. Ah, sí, puede ser que te llaman para si quieres trabajar. Pero ya no, ya estoy... ¿Quién es, Lili? Xavi. Más o menos. ¡Xavi Putero! ¿Cuántas rondas van a ser? No hemos preguntado. Espérate. Ah, ahora sí. Vale, ¿cuántos ¿Quién crees que es? Señor organizador. ¿Cuántas rondas son? Increíble. Ahora lo determinamos. De acuerdo. Vamos a hacerlo 5 rondas. 5 rondas entonces. No, te dejo que estoy viendo unas peleas. No, estoy viendo a ver si empieza. Los jueces son los que están ahí atrás. Perfecto, estupendo. Eso es. Bueno, a ver si empieza esta mierda y veo ya cómo se pegan y se parten la puta cara. Vale, pues ahora organizo las peleas. Empiecen ya, que el público suerte. se va. Ah, empezar ya, coño, mataos. Pues yo estoy aquí en la pelea de Nosotros dos. Peleaos, mataos. Vosotros dos, vale. ¿Quién? Voy a Ávila. organizar las peleas, ¿vale? Y las vais Venga. presentando como... disfruta. ¿vale? Os voy diciendo la pelea que toque cuando toque, ¿ok? Vamos a hacerla... Ahí está. Mira, si queréis, decir que vamos a hacerla por peso, ¿vale? Perfecto, le agradezco mucho. Thank you. La cosa es, chavales, os pregunto... Espero que se rica su pizza. ¿qué pesa? Está hecha A ver si desde suena la cero, tampera. ¿no? ¿Sabes si ya No, es terminaron pizza las congelada, inscripciones? ¿no? Que no escuchemos. ¿El qué? Si ya terminaron las Amigo. inscripciones. Bueno, Ya está, listo. Muchas gracias, Antonio. Pero es pizza Que desde lo cero, ¿no? Ah, Una chica de pelo sí, rosa no, que está pone- hecha a mano, la ha hecho ella. Ok, tú vente. Vale. Yo Hasta con le tu lo mando. coche, Puedes apuntarte, es la que ven. está sentada en la mesa. Perfecto, es que a veces venden pizza congelada y pues no me doy cuenta. chicos. Una pregunta, Rihanna. Sí, tú sí, o sea, quiero tú a ti. estás en el ring ahí. No, thank you, amigo. Gracias. Claro, y ellos... Ya ellos lo todo el sé, evento. coño. Solo está para. Hombre, Eddie, ¿qué tal? Aquí estamos, observando. ¿Tú no quieres pizza? Sí, dame pizza. ¿Yo? ¿Qué va? ¿Una o 5x5, 10x10? No sé, la que quiera tu guapa.
¿Pero quién está? ¿No vas a pelear? Nah. En esta no. Jacob. Que siempre, los packs siempre están bien. Jacob. 10 por 10, ¿qué te parece? Es que tiene dos nombres. Como ¿Jacob? AMM. No, yo soy Giorgio. Ah, coño, Giorgio. Dime. ¿Quieres un pack? Vende un pack. ¿Quieres un pack? Toma un pack. ¿Me lo regalas? No, te lo vendo. Oh, no, ya me están desplomando demasiado. Sí, está barato. Un 10 por 10 son 3,50. Es mucha pizza y mucho agua. Escúchame, ¿tú te vas a pelear? ¿Te vas a pelear? No. Sí. Lo he pensado, Sí, no te preocupes. Gracias. Compañera, me queda ya sin comida, ¿eh? ¿En serio? Joder. Sí, yo soy una máquina de repartir. Estoy bien. Todavía tengo bebida. ¿Cuánto? Dame la mitad más poca. Yo he sido campeón mundial de todo el mundo. Vale, pues yo te voy diciendo quién se pelea y tú los presentas. Hola, ¿me dejas pasar, por favor, gratiña? Sí, no te preocupes. Ah, ¿tú no eres el que está ahora conmigo? Sí. Mira, la primera pelea va a ser entre Hola, Iena. Uy, perdón. Nada. Joder, es que no hay sitio. Y la... Ya, es un poco complicado lo del sitio, ¿no? Rosita se llama Pepe. No, llámame la Bebida furia, por la aquí. furia china. Ole, la furia china. ¡Ole! La poli asquerosa. Pasa. Gracias, guapo, lo siento, es que estaba ocupado. Nada, No podía pasar. Gracias, bofetón. Venga, ahí estamos. Aproveche. ¿Has dicho algo? No. Ahí tenemos La mujer llama entonces. ¿Se puede pasar? Furia Ahí, practica. Remotivada, ¿eh? Ah, hijo, va con todo, Dale. ¿Cómo que comida gratis? Todo. Piensa que está enfrente el ex. Sí, no quiere. Dale con todo. Coño, pero déjame que tengo... Algo como que. Venga, encárgate. No, que te amo. Muchas gracias. Gratis. Qué cortés, qué cortés. Pero es para que hagas No un puedo poco de dormir. ejercicio. Gracias. No, que te amo. Venga. A ver, ¿pelean o no pelean? Bebida, perdón. Demasiadas voces hay por aquí, Voy a aprovechar para ir al baño. Leo, Lili, ¿qué te parece? Lo de las tías. Pero de sangre. Salgo a matarme. ¿Quieres? Mira. Luego te lo enseño. Ahora sí. Sí. Y tú las personas. Es correcto, una chulada. Bueno, da igual. ¡Lo mato, Para todo terreno, Voy. Un segundo. La adoré. ¿El qué? ¿Pero por qué? No, hay que pagar porque sí. Que como no entremos, la verdad. Mira, y esto dije, mejor de estar allá para acá. Sí. Una pizza. Bueno, ahora sí ya. Vamos, Jonathan, échale huevos, Quiero que ganes. Hombre, a ver. Ponen alto ese nombre de compraventa. Entonces, Pepe. Bueno, ¿Cuál es el nombre que quieres entonces? El chino Pepe, perfecto. No importa, va el orgullo primero. Vale, el chino Pepe. De todas formas yo te lo digo. Vamos. Voy por ti, Dale ahí, espero. Pelirroja, que estoy calentando ya. Motívate igual que la de al lado. Vas con todo, sí. A ver, ¿qué? ¿Quién ganará? Son muchos combates, Esto va a ser largo, Te vas a ganar. Hay que tener fe. ¿Quién se quiere apuntar? Fuma, que esto va a ser una velada larga. Vale, ¿cómo queréis? ¿Cómo queréis que sea? No, como panda soy yo, que estoy gordo. Les llamo, vale. Y después cuando gane así, ¿eres Topuria? Un juega más, venga. ¿Y cuánto pesas? Ahí voy. Perfecto. ¿Y tú? Pelillo de plata. Venga, vas a ganar, Quita como quieres. ¿Cómo quieres que te llamen? Ritmo. Yo soy una mierda, no te voy más. A Oscar tienes que llamarlo putero. Vamos, flexiones. Ahí está. Que el vengador, 2, no te pongas el 3, 4, 5, 6. El vergador. Llámate el verga larga. ¿Qué pasa, el de la fiesta? Estaría metiendo. El vergador. ¿Verdad? El verga pequeña. Solo hiciste 13. Me tienes que animar, tú, Tienes... Ah, Soy el de la fiesta, sí, mira, al final no he acabado. No ha habido Una fiesta. pregunta, los luchadores, por favor, venid aquí un segundo. La fiesta era un secuestro, era mentira. Vale, ¿queréis? Una pregunta, chicos. ¿Alguien quiere algún rival en concreto o os da igual? Yo quiero arriba esto. Vale, perfecto, listo. Solamente Chino, Pepe y Lexi es los que se quieren pelear.
Rigoberto contra José, perfecto, listo. Usted gana. Vale, pues os voy a ir emparejando al azar, ¿vale? Y os llamen, pues vamos. Bien aplicados esos fue. Eso es pelo. Esto ya es personal, Jordan. Lexi, brinca. Bueno, pegamos tuyo. No, ayer ya le pegué un machetón. Hoy quiero tirarle la paleta al suelo. Solo con Madre mía, me tienes todo el día hablando de mí, Tan, 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 tan. Nosotros somos el jurado, vamos a ser súper neutrales, ¿vale? Guapo, ¿Qué tal, señorita? ¿me compras pizza? Yo tengo los bolsillos llenos. Vamos, hombre, porfa. Tú puedes. ¿Tú me quieres? No, pues cómprame comida. ¿Vendisteis algo? Sí, pero es que los de luego están regalando comida. Entonces, ¿cómo voy a Claro. competir contra eso? Claro, eso pues porque los que organizaron esto debieron de comprar comida. No, Entonces, ¿por qué la regalan? son tontos, son de luego. ¿Qué piensas? No sé. Raro. Mm, ¿Por qué no peleas? Yo, porque no he traído ropa para pelear y no he ido al gimnasio. No. Me matarían en 0, Vamos a ver. Para yo la próxima me apunto. en la cara. No sé, como estás peleando todo el día. Para la próxima me apunto. Y tú vienes contra mí. Madre mía. ¿Pero me compras algo, guapo? No, gracias. ¿No? No. ¡Hala! Me ha roto el calentando, cora. Javi, por favor. Voy servido. Manzanero, ¿qué pasa? Estoy calentando ya. ¿Qué tal todo? Yo, pues aquí intentando caliente, vender ¿eh? algo. Que la gente es muy agarrada, ¿eh? Es lo que hay. Pero bueno, da igual, no pasa nada. Pero tú pongas a Salazar a vender. Y a Que Giorgio. no ve, está mareado y no se va. Ah, que está mareado. Sí. Qué excusa más mala. Ya, lo sé. Una pelea con una posibilidad. Pero bueno, voy a ver si esos me compran algo. Muy bien. Venga, sigue intentándolo. Comida solo para gente grande y buena gente. Y yo, todos ustedes son buena gente. Pizza o pasta. En eso ganamos. Nada, si queréis esté por aquí, ¿vale? ¿Es gratis la comida? De la vida, Gracias. sean comida. ¿Es gratis? A ti. Ah, pues sí, yo quiero bebida sobre todo, ¿eh? Ya lo compré, tío. Bebida, bebida. No, voy a por la pelirroja. Una vez me A mí cago en dame la leche. pelirroja, me da igual perder. Te puedo dar, ¿quieres un mango loco? Quiero un mango loco. Porque Hasta estoy... una denuncia. ¿Ya? Yo no quiero nada para comer, solo para beber. No te preocupes, comida tengo. Vale, Rigoberto, ¿dónde es Rigoberto? Me has dicho Rigoberto contra José. ¿Quién es José? Dale todo, papi. De vosotros dos, ¿no? Rigoberto contra José, perfecto, listo. Voy a empezar. No hay huevos. No hay huevos. Una coquita. Chula. Pero escucha, José. ¿Tienes algo de comer? ¿Tú te has apuntado, José? Es verdad. Sanduchito. O sea, tú dime. Vale, un segundo, José. Quiero comida. ¿Verdad? No, pero no pasa nada, tranquilo. ¿Qué te vas a hacer? Hostia. Me quiero sentar en la. Sí, creo que freno con los dientes, igual que yo. La puta que me parió. Mira, aquí tienes No me voy a quedar quieta. ¡Ay! y un sándwich. O sea, me voy a tirar en el piso. Tiene que Sí, yo creo que es donde mejor estarías, Yo quiero un monster o algo, el algo de hombre beber. más guapo de la sala. Sí, ¿Cómo lo estamos? sé, y de la ciudad, sí. Ah, Así bueno. mismo. ¿Qué es lo que quieres, papá? Algo de beber. Pepe, Un monster, Te voy a me da dar. igual, me vale. Pepe, neno. Mira. A Ay, ver. te doy a ti. A ver. Ay, hostia, se me cayó, Sí, no pasa nada. Este pavo. Lo he cogido del suelo, no te preocupes. Vale, ¿sanduchito o un No, sándwich? no es. No. Lo otro. Pero empieza esto, no empieza. ¿Será que no hace frío? A ver. Una hamburguesita. Venga, una hamburguesa. ¿Alguien más quiere pelear? Pepe. ¿Alguien más quiere pelear? Pasa. Sí. Pepe,
Escucha, Veneno, dale una de mi parte también, ¿vale? Ya estoy ahí, Cárgale, escúchame, le cargas el puto remo, neno, de abajo para arriba y le dejas los dientes ahí en el rim, ¿vale? El primer puño que voy a dar es tono, Javi. Ve calentando. Exacto, perfecto. ¿Cómo está, señor, caballero? Ya veo yo que calientas bien. Javi, necesito que me des suerte. Me cago en Dios, tú no la necesitas, hostia. Tú ya naciste con suerte, joder. ¿El boxeador más grande de la vida quiere comida? Basanero, es gratis. Sí, hombre, lo que usted quiera. Venga, hombre. Necesito a alguien que pinche un DJ. Ya. ¿El qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho que no lo he escuchado? ¿Qué ha dicho? Venga, un DJ. Yo puedo poner música si quieres. Un DJ, dice. Alguien que se encargue de la música, venga. Lili es DJ. Bueno, pero bueno. ¿Quiere pelear, chicos? Comida para que puedan conseguir más. Pues venga, te encargas tú, ven. Dime. Dile que ir al aire. ¿Cómo? Ven aquí, por favor. Pon música, Lili. Al estilo antes. Pones ahí una de... Vente, Hamza, vente. Pero vas a pelear tú. Que va. Claro. Vamos a pegar un tuyo, vente. Te animo a ver si Anda a pegarte, Hamza. Vente para acá, Hamza. Vámonos, vamos a pelear. No, hombre, no. ¿Sabes? Hace tiempo de inscribirte, vente. Que no. No estoy para eso. En lo mínimo, apóyame, cabrón. Te apoyo. Anthony. Robert Black. Ahí. ¿Nadie más quiere pelear, no, chavales? No, yo no. Nadie más quiere pelear, ¿no? Nadie más quiere pelear. Que no, hombre. Claro, sí. La jerarquía. Dime. Esos 120 kilos de pura músculo. De puro músculo, de seguro. ¿Qué me está llamando gordo? ¿Qué losa? Sí, claro. Venga, continúa con ese fuá. Sigue con todo. Tenemos de pelear, ¿verdad? Sí. Además, ustedes dos. Vamos, Sony. Ponte aquí encima. Vamos. Ahí. Vale, un poquito de yoga para relajar el músculo. Luego me encargo, no te preocupes. Ahí está. ¿Quieren algo de beber, comida? Está gratis, No, es gratis. Afuera, gratis para todos. Esto va a durar 3 horas, chaval. Madre mía. Madre mía. ¿Qué es lo que quieres? Mira, tengo Master Mango Loco, Coca-Cola y sándwich y sándwich de queso. ¿Qué es lo que quieres? Okay. Acérquese y pida sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Un sándwich. Si hay una cámara ahí. Si no avanza esto. A ti, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Si alguien quiere alguna canción especial para salir, que me lo diga. ¿Sándwich de queso o sándwich normal? Tú pon música, no te preocupes. Sí, vale. Cualquier cosa. Ok, ahí va para ti. Y de los potentes. Espera, que estoy probando a ver. Es que ha dicho el super que pueda cualquier cosa, pero no sé si escucha. Tú dale. Es opcional. Dime, ¿qué vas a Se oye, se oye. Esto va a durar, madre mía. Ya no empezaron y ya vamos aquí media hora. Ahí está, Cuidado, loco. No, me ha dicho super que ponga música en general. No, pero creo que esa se puede. Señora, ¿usted quiere algo? Nacius de Jack Black, la última que sacó. ¿Para pasar el tiempo y comer algo? Que se puede. ¿Sí? Señor, ¿puede Es que le veo cara de hambre. Somos un par. No tenga pena, tranquila. A ver, ¿alguien más quiere pelear? Venga, le doy un monstruo, venga. Pero si son 20 personas por lo menos, pero esto va a durar la vida, chaval, mamá. Esperemos que sea un round solo y rapidito. No, gracias, estoy a dieta. ¿Quién más quiere pelearse? ¿Hace falta uno? Todo lo que tenga, bueno, todo no. Que estoy a dieta, señora. ¿Tú peleas? Y aquí tiene un sándwich. Venga, vente conmigo. Ya está terminado, este se va a pelear. Estoy a dieta, señora. Estoy a dieta. ¿Pones factura o no?
Pero ¿Me Tito, puedes no poner trate bien, factura? no Sí, trate ¿no? mal a señorita. Señorita, yo le Disculpa. quiero. Ahí quedó en el. Ahí quedó. Es por ella, venga. Te un poco, Luis. No me habla, no me habla. Ella era mía. Es uno gratis, por favor. El jefe paga de aquí. Joder, ¿me vas a follar? Ahí está apagado, ¿no? A ver si se me olvida que estoy todo el mundo, venga. Bueno. Escúchame. Sí, lo intentaré. No te prometo nada, ¿vale? Y empezamos. Señora, por Dios, le he dicho 3 veces, señora, que estoy a dieta, por Dios. Señorita, ¿sabe el día de mierda que he pasado? Tito, no te niegues. Javi, cuando salga tiene que ovacionarme, ¿vale? Escúchame una cosa, ya no sé si me tendré que ir de aquí. Bueno, está bien. Deme un 5x5. Tú ovacioname. Si Deme está, de me ovaciona, Coca-Cola ¿vale? y de- y de gel tope. Voy, escúchame. ¿Quieres venir conmigo para acompañarme? Pues no lo sé. Oh, Dios, estoy dejando los dientes contra los putos asientos. Bueno, deme 10 de pizza y 10 de Coca-Cola. Albertilla, deme eso. Pero si estoy bien. Oye, Ken, si tú quieres comida, Vale, ¿qué hay? dele un 10 por 10. ponme una manopla, una manopla. ¿De pizza? Que tú quieras. Con Coca-Cola. Igualito. Vale. Te digo yo que afuera hay alguien ganzuando coches y robando guanteras, pero 100% seguro. ¿Pelea, papá? Tito, ¿qué haces? Está tomando fotos, Luis, para el recuerdo. Oye, ¿qué está aquí? ¿Te lo da a ti, Luis? No lo sé. ¿Cómo? ¿A quién se lo has puesto? Luis, te toca pagar. Invitas hoy. Sí, está bien, yo pago, pero... ¿Quién es la Ya te de? invito yo. ¿Quién es la de? No te preocupes. Pero no me das nada, ¿eh? No, Tito, tampoco. Tito, Ya ¿tú no lo tienes? ¿Es que tengo que tener? No ponga canciones Ole, malas, qué que si no se música. me va Javi. Y tampoco me ha llegado la factura, ¿eh? ¿Qué más, Chanero? ¿Qué dices? Estoy diciendo que no te pongas música. Bueno, alguien Oye. te paga. Vale. Nos invitas ¿Sabes qué pienso en ti? Me cago en Dios. Oye, Tito, ¿a ti no te No, da? yo música no quiero. Luis, es un milagro, Joder. tengo... Javi, yo quiero Tengo salir del café y cine no sé olvidado de 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 Twitter, Julio Iglesias. ¿Eso es? Ahora sí, a mí. No te cagues. llama la gente que es claustrofóbica, pero de mucha Pero gente. no, ¿qué dices? Paracaidismo. Oye, de mi derecha, no te cagues, Mira, van a hacer Veneno. paracaidismo tus días. Sí, veneno. No, ¿cuánto te salió, Ken? Si yo lo pago, Luego tranquila. No te preocupes. Es que eres muy pesado, joder, tío. Eso era un vídeo sorpresa para que te rieses un momentito, no para que estuvieses aquí agitando. John, ¿estás enfadado porque hoy te han pegado por mi culpa? Me va a pegar un llavazo. Perdón. Tío, no ¿Cómo puedes. se Ay, otro. Tito, como me entere que tú tienes la comida, te voy a, ¿Pero te qué? voy a matar, ¿eh? ¿Qué era? ¿Qué comida era? Era pizza... no había comida. Adiós, me voy a dormir faccina, addormentata, faccina, Bien, addormentata, creo, faccina, yo escuché por addormentata. ahí. Ay, me he resbalado. Muchachos, ¿alguien sabe cuánto es el premio? Que no ha empezado, que no ha empezado. Apañado. Pregunto yo, Tú también has visto eso, ¿no? ¿Quién quiere encargarse de las apuestas? Hostia, otra que se cae. Yo quiero. ¡Apuestas! ¡Quiero apuestas, apuestas, apuestas! ¡Apuesta tú, viejo! ¡Que somos pobres! de apuestas que pase por la mesa de los jueces. Aquí no hay dinero para apostar, viejo. La canción. Ya. Pero que me cogiste en Marte y en la Luna, ¿eh? Vaya voltereta te pegué, chaval, mamá. Señorita, ¿está bien? ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Me cago en Dios! ¡Corre, corre! ¿Aquí? ¡Madre mía! ¡Madre mía, madre mía!
La que se le está liando. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Vaya Cristo, tú. ¿Qué coño ha pasado, tío? Pues no sé, explotó uno y fue en cadena. Atentado terrorista. Por lo menos. ¿Pero qué cojones? Dime, Eddie. Hola. Hola. ¿Dónde estás? Mirando el cielo nocturno. Ah, vale. No estás aquí en el tequila, ¿no? No. Madre mía, la que se está liando aquí en el rollo de boxeo este. Acaban de explotar 4 coches aquí fuera. Joder. Menos mal que no he ido. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Y ese? ¿Necesitas algo? Luego te cuento, Eddie. Ok. Pues nada, Vale, hablamos ten luego. cuidado. Sí, venga. Y un sándwichito que fue preparado por mis manos. Muy rico, por cierto, ¿no? Gracias. De nada, de nada, de nada. ¿Estás bien, no? ¿Te encuentras bien? Sí, sí, soy público. Vale, perfecto. Perfecto, me alegra, me alegra. Madre mía, vaya lío, tú. No, tremendo lío, ¿eh? ¿Buh? No hubo heridos, ¿no? No sé qué pasó, ¿eh? Yo no sé qué pasó. ¿Algún herido o qué? Pues yo, pero esta señorita me ha dado un soplido y me he levantado. Ah, vale. Sí, 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 sí. Tiene un buen aliento. Creo que sí que sí. La señorita me ha soplado la cara y me he levantado, ¿eh? Dale, dale, dale. O sea, espero que te haga guardar. Espero que haga guardar. Que guarde la camisa, ¿eh? No, no, sí, sí. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, no se vaya a caer usted. Cuidado. Nah, ya joder. Es una mierda, yo tengo mi coche atrapado ahora, Estabas pensando en mujeres. Guarro. Estaba pensando en mi esposa. Sabes planchar mucho. En María Macarena Magdalena. Ropa. Ropa. Que se maten, que se maten, que se arranquen el cuello. Exacto, y que se besen. Nicky Nicole, ¿sí o no? No, no, gracias. ¿Cuándo viene Nicky Nicole a cantar? Nicky Nicole, ¿sí o no? ¿Quieren apostar? No, no. Sí, pues vendo, mira. Vendo duro, kebab, pizza. ¿En la música? 100%. Sí. ¿Quieres algo? Snow es nieve, pero cantando en inglés. Joder. Los putazos del año 4. La mexicana, Snow the Product. 100% sí. ¿Qué culazo tiene Lili? No sé. ¿Quieres venir a Aquí se va a poner los putazos del año 4. Me cago en todo.
Sí, ¿no? Yo creo que esto está por comenzar. Yo no entiendo nada. El puto duende ese es el que me pilló para el fleca. Y el pavo anda por ahí con la misma ropa. Yo veo un día muy emocionante. A ver, todo el mundo, a tus asientos, venga. Sí, sí, podemos ver como ya está pidiendo que todo el mundo se ponga sus asientos tranquilamente mientras los peleadores están ahí alineados, preparados para pelear. Aunque estamos viendo que hay pesos parejos, vemos a una persona que sobresale del resto. ¿Cuánto ves tú? ¿Son 120, 130 kilos? Yo diría unos... Yo creo que tirando para los 120. Los 120, pero para arriba. ¿Pero qué clase de animal se va a pelear contra...? Hola. Bueno, semejante monstruo, ¿no? Pues alguien que está muy seguro de sus habilidades. Yo creo que vamos a ver una pelea muy interesante. Con esta persona. Tengo ganas de ver esa pelea. Sí, somos 5. Aprovechamos esta pausa para recordarle a todos los espectadores que pueden realizar sus apuestas con el corredor de apuestas que hay detrás mía con los brazos levantados. Vale, cállate. Pero ¿cómo te quién pelea? Hagan sus apuestas. Pero ¿quién pelea? Ya, coño. El chino va a matar a todo el mundo. Estaba lento, Que estoy por jugarme 10.000 más, A ver, tú te encargas de presentar. Si quieres, yo me encargo de presentar. ¿Hola? Sí, sí, pero no entiendo por qué sigue con la misma ropa. Normalmente cuando haces algo, lo normal es cambiarse de ropa, ¿no? De todo. Que todo el mundo preste atención. Venga, 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 venga. Damos atención. Esto empieza. Vamos a escuchar el presentador y vamos a ver quién Los narradores os voy a dar un megáfono. ¿Tienes ganas de escuchar... Ay, ¿cómo era la cancioncilla de ayer? La de la subasta. Ahora te doy uno. No lo sé porque no estaba. ¿Cómo que luz verde? Sí, sí, esa. Que no me acuerdo. No, ¿cómo Para era? pam pam pam. Y para ti también. Oye, me mola Muchas bien. gracias. el ring, ¿eh? La jaula. Muy bien. Sí. Todo el mundo me escucha. ¡Viva España! Nosotros nos ponemos a ello cuando... Sí, nos sí. toque, ¿no? Vamos a dar comienzo al primer evento de MMA en Spain TV. Vamos. ¡Ole, dale! Falta ya aquí por aquí, Tenemos contrincantes dopados. La verdad que sí. Tenemos contrincantes con ganas de lucha, con ganas de... No, estoy servido, gracias. Tenemos ganas de pelear. Y No, queremos tengo- apuestas. No te preocupes. ¡Ese! Pues apuesta tú que tienes dinero, desgraciado. ¿Queremos sangre, sí o no? Sí, es así. ¡No soy gonenas! ¿Cómo te gusta la sangre? ¡No soy gonenas! Que ¡Todo el mundo! ¡Sangre! 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 Muy bien. Tenemos 2 narradores. Y tenemos 5 del jurado. De que sí, hostia. Y mucha sangre. Eso, sangre. Ojalá fuera sangre. Sin más dilatación, como la puta de tu madre. ¡Empieza el evento de MMA! Oye, pero. Bonita entrada, nos han Social, ¿cómo está? De la jaula. presentación, ¿verdad? Puede competir Bueno, cualquiera, bueno. quien quiera. ¿Quieres Una que te presentación mangolo completamente con- Supongo digna que de lo sí. que va a ser esta noche, ¿a que sí? Nieve. Bueno, anda. La verdad que la noche promete. Para que Hemos visto comas los y disfrutes competidores la que han pelea. estado durante toda la preparación Está bien. en la esquina derecha y bueno, la verdad es que a mí me ha sorprendido. Hemos comentado antes el peso de uno de ellos. Sí, podemos decir que son más o menos unos 120 kilos. Y no sabemos quién Oh, se va a pelear contra esta persona. Es pura mole de combate. ¿Quién se va a enfrentar a tremenda músculo. monstruosidad? Pues ya lo veremos, lo vamos a ver y vamos a ver cómo acaba esa pelea. Si Bueno, de chill. 120 kilos va a acabar en el suelo o si realmente va a devorar a su oponente y subirá a 104. Yo no sé qué quieres que te diga, Tigre, pero yo confío en esa persona que haya tenido el par de cojones de decir, yo me enfrento a este. Va muy segura y decidido de sí mismo. Quiere morir, la verdad, quiere morir hoy.
Yo creo que está todo a puntito de calentarse, así que vamos a darle paso a la presentadora, que él está ahí en el ring. ¡Preséntate! Buenas, aquí Vivi presentando desde la jaula donde se va a dar aquí la sangre sangrita. Sangre sangrita. Y tenemos los primeros... ¿Primero qué? Los primeros luchadores dentro del gallinero. Parece que tiene unas pequeñas complicaciones con el megáfono. ¿No se escucha? ¿Me recibís? Se escucha, se escucha. Vale. ¿Y dónde está Jordan? ¿La trae? Sí. Tenemos al primer luchador, Rigoberto Manson, con 90 kilos, que luchará contra Celine con 90 kilos también. Rigoberto contra Celine, bueno. Adelante, luchadores. No sé quiénes son, pero que se maten ya, coño. Si alguien quiere apostar por Rigoberto o alguien quiere apostar por Celine, es el momento de acercarse a nuestro corredor de apuestas oficial. Vale, apuesta tú, coño, besado. Que se presente, ¿quién es Celine? ¿Quién es el otro? Madre mía, la Sé quién ha sido. ¡Dale, Lexi! Bueno, podemos ver aquí una pelea. A mi derecha, el señor Rigoberto Manson. Yo voy por Rigoberto. Vamos, Rigoberto. ¿Masón? Y a mi izquierda, preparándose con su colega Celine. Adelante, péguense duro y quiero mucha sangre. Se caga la perra, dale. Vamos bien, Bueno, vamos bien. estamos a punto de ver una Rigoberto, pelea que vamos a empezar probablemente el sea la primer- primera y además la más espectacular. ¡Vamos! Empieza la primera ronda y vamos a ver cómo empieza esta pelea. Vamos a ver quién es el atacante y quién es el Dale, defensor de dale, esta pero pelea. pégale. Empieza la matón, esquivando, golpeando. Pero bueno. Sangre. Bien, buen derechazo. Se la devuelve, esquiva y golpea. Parece que está jugando un poco a la defensiva, pero se la comió, la devuelve. Están pegándose de golpes muy duros. Vamos a ver si van a aguantar este primer round o si realmente vamos a llegar al segundo. La verdad que estoy impaciente por ver cómo termina este round, porque parece que van un poco a tope, se han cogido ganas. Sí, tal vez alguno se queda sin aires, sin resistencia. Bloquéalo, Depende de coño. lo mucho que haya ido al gimnasio y se haya preparado para Vamos, esta que pegada, ¿no? esto qué es. ¡Oh! Tremendo golpe. Parece que alguien necesita un seguro dental. Uy, qué clase. Esquiva Como y se la esquiva y se la devuelve. devuelve con dos golpes bien precisos en Hostia, la madre cabeza. de Dios. ¿Cómo reparte galletas? Tenemos a Masón, aunque la pelea está muy equiparada. Me ha sorprendido. En la primera ronda, Rigoberto Panzón. Vemos nuestro primer knockout de la noche. Dale el beso de la muerte. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es eso? Nuestro primer knockout de la noche. ¿Tú cómo ves esta pelea? ¿Cómo las ves? Yo la he visto impresionante. O sea, la verdad que no me esperaba que lo fuera a zumbar ya de ya. Ha sido algo totalmente inesperado. Creo que el público coincide conmigo, ¿verdad? ¿Os lo esperabais? Bravo. Réplica. ¡A tomar por culo! ¡Ronda 1! ¡Concluida! Creo que deberían pasar el servicio de limpieza a recoger esos dientes. ¿Qué estoy viendo desde aquí? ¿Son las premolares? Sí, podemos decir que lo ha dejado bastante tocado. Estaba riendo que ¿Qué flipas, le ha pasado? ¿Que está muerto o qué? ¡Se la ha cargado! ¡Ay, Dios mío! No, solo un par de días. Bien Le muerto ha está. hecho sangre, sangrita. Sí, lo he dejado Podemos bien. ver que todos los luchadores están impacientes por ver lo que está pasando en el ring. Han salido todos del vestuario. Imagina el nervio que tienen que sentir los luchadores al saber que ellos son los siguientes. Bueno, pues en enfrentarse. coméntanos cómo ha ido esta primera rondita. Vamos a ver qué dicen Señor Panzón. los luchadores. Hola, Pepe. Pues que la parte la crisma ahí, pues ya está. ¿Qué le ha parecido? Bueno. ¿Quién coño se le escucha nada? Bueno, vamos ya, segunda ronda. Sí, tal cual. Yo creo que me voy a aspirar a hacer otra cosa, tío. Va a durar aquí la hostia. Segunda ronda. Capaz que se ha puesto en contra, gana.
Aprovechar para cenar o algo, no sé. Vamos a una segunda ronda bastante inesperada. Que salga en cámara. Si no Yo sale en creo cámara, que no después de sale. recolocarle los premolares. Está siendo bastante lento, lo que viene siendo bastante lento el evento. Vemos que uno de los luchadores ha salido del ring al canto de "me retiro por todo lo alto". Madre mía. ¿Se retira? ¿No hay más rondas? Vale, no, ni puta idea. Estará durmiendo. ¿De verdad se ha cagado en los pantalones? La llamé antes, tenía el móvil apagado, así que estará sobando. Creo que sí. Dale, Lexi. Porque hay una que es la Rosalía con la uña para arriba. No, gracias. Bueno, y vamos a anunciar al primer ganador. Bueno, podemos confirmar que de verdad se ha retirado de la pelea. Tras confirmar la retirada del rival, pues ha ganado. Bueno, vamos Bueno, a y pasar tenemos aquí con nosotros al ganador. Rigoberto, dinos, Buenas. ¿qué te ha parecido? A ver, Que se van a parar aún por encima con cada luchador. estaba muy Fua. volado, pero ese, No mienta, no vayas último de humilde, esquive que he Golfo. hecho le he dado esa Mamá. dedicación decisiva. La verdad. Que te las tires de humilde. ¿Y te por las qué tiras cree de humilde usted y que no se ha eres humilde. retirado, que se ha asustado de usted? ¿Por qué va a ser? No lo sé, la verdad, pero fuera, yo a él le quiero mucho fuera del ring. Aquí no hay amigos, aquí dentro. Díselo, mátalo dentro y Díselo, fuera. le he puesto una mirada de fiera. He dicho ring, no he dicho octógono. Bueno, tengo 18.000 pavos, ahora soy jefe de la pizzería, ahora gano pasta. Díselo. Ahí está, seguro que sí. Ahí está. Ahí va. Cagón, guacho, cagón. Joder, no se ve nada ahí dentro. De verdad que hago. Demasiadas voces. Sí, pero con esto podemos decir que ya tenemos nuestra primer knockout Con las apuestas. Qué agobio ahí dentro, Dios. Me has dicho esto y digo, me he preocupado, ¿sabes? Es lo primero que se me ha venido a la cabeza. José está enfermo. Quería pirarme, pero no puedo, tío, que tengo el puto coche aquí metido. Y no tengo forma de sacarlo. Está allá al fondo. Y aquí, por aquí no sale. Es que mira para aquí lo que hay aquí aparcado, madre mía. Hay pasta aquí, más. De puta locura. A dar una vuelta, yo que sé, andando. Es que eso paso, tío. Eso tienen ahí para 3 horas. O más. Estoy bastante solo porque José está malo. Hay buenos coches por aquí aparcados, Pero yo paso, tío. Eso es un agobio. Demasiadas voces y total para estar ahí parado viendo cómo... Mucho estrés. Muchas voces.
Tendría que ir hasta una tienda de ropa para cambiarme, eso lo primero. Si voy a hacer algo. Vergas. ¿Qué hacéis? Pues nada, está en la playa. ¿Y qué ¿Y hacéis en tú la qué, playa? jefe? ¿Qué haces, jefe? ¿Cómo que jefe? ¿Vas a venir a espabilar a los empleados o lo tengo que hacer yo siendo subjefa? ¿A mí qué me cuentas? No, eres jefe. ¿Y tú también? Somos lo No, mismo. yo soy subjefa. Estoy por debajo de ti. Sub, abajo. Jefe, arriba. La diferencia, Bueno. ¿sabes? Somos accionistas igualmente. No, estás muy equivocado. Tú estás encima de mí. Así que, como estás por encima de mí, deberías espabilar a un empleado. Eso es lo que querías tú, que estuviese encima de ti. Yug, no. Te haría falta Viagra para estar encima de mí. Pero bueno, que hagas Es eso. eso. Ah, no sabes lo que es, que mono. Te haces el inocente. Qué adorable. ¿Vas a venir a Mierda, espabilar a los empleados o lo tengo que hacer yo siendo subjefa? Lo tienes que hacer tú, porque para eso eres subjefa. ¿Y para qué eres tu jefe? ¿Para tocarte los huevos a 2 manos? Pregunto, no sé. Efectivamente. Ah, muy bonito, qué maduro. ¿Por qué? ¿Pero qué empleados? Bueno, pues, ¿Quién está trabajando? como- ¿Está abierta la pizzería? No, pero aún así hubo un percance en el evento y tú en vez de ayudar porque el jefe está 24 horas, todo pancho sentado con el culo ahí en la butaca. quién ¿Has piensas estado cómoda? ¿Quién piensas que avisó? Avisas y Pues- después no espabilas a cierto empleado. Es el trabajo del jefe. El empleado se marea. ¿Yo qué quieres que le haga? Bueno, pues le das un consejo de mira, pues vete a la pizzería y atiendes ese ahí. Claro. Da igual, si total nosotros no teníamos ahí nada. El Bueno, Ubu da y igual, el pues burger entonces le dabas el día libre. estaban regalando la comida, así que... Bueno, pues nada. Qué gran jefe eres, joder. Yo también quiero ser jefa así. Pues ya sabes, Sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Chuparle la polla al jefe? ya lo haces. No, para eso no me funciona. Voy a dejar de hacerlo. Ah, pues igual Ya lo haces tú funciona mejor eso. que yo. No sé a qué te refieres. No sé, dímelo tú. ¿A qué me refiero, Eduardo? no sé. ¿A qué me refiero? ¿Pero acaso tengo yo culpa de algo? No, solo de no espabilar a los empleados cuando eres jefe. El segundo jefe, de hecho. Si no es el primer jefe, te conviertes en primer jefe. Ah, qué maduro eres. Ay, Dios mío. Yo ya le digo las cosas, pero yo no soy de mano dura. Pues Por a lo eso- mejor para ser jefe o para ser Por buena eso- persona en general, hay veces que tienes que tener mano dura y eres un suave, pareces un peluche. Por eso a mí me hacen caso. No me tienen Claro, miedo. te hacen tanto caso que Pues mira claro. lo bien que han hecho el trabajo hoy. Perfecto. Si solo estaba Y no me Salazar. tienen miedo, me tienen respeto. Y es diferente, ¿sabes la diferencia? A ti te ven como un Solo- colega y a mí como una figura autoritaria. Claro, es lo que tú- necesitan. no te tienen miedo, te tienen pánico. ¿Y a ti qué te tienen? ¿Qué te quieren comer la verga? Todos A mí en cariño. fila. Cariño, Sí, mucho cariño, cariño. ¿de qué? Si te pasa algo y te dejan tirado, subnormal. ¿Quién? ¿Lo qué? ¿Cuándo? ¿A quién has metido en la tienda y a ti no? ¿Ah?
Ah. Si yo me fui voluntariamente. Sí, voluntariamente porque te han secuestrado. Si no vas voluntariamente, disparo en la cabeza, claro. Claro. Claro, por Bien, eso. bien visto. Es un punto muy importante. Sí, es un punto tan importante como las órdenes del jefe que dijo específicamente dentro de la tienda por si vienen a secuestrarnos. Viene un coche Ya extraño, verás. corremos dentro. Ya verás si mañana dice lo mismo. Y bien acatas las órdenes, por Dios. Ya verás si, Hasta si me mañana. haces estar mojada y todo de lo bien que las acatas. Ya verás si mañana dice lo mismo. No, claro. No, te hará caso a ti porque te hace mucho caso en todo. Pues claro. Claro. Te vas a casar tú con él al final, ¿eh? No, Boda no. gay. Eso es trabajo tuyo. Ah, no, tuyo, que se la comes mejor. No, eso es trabajo tuyo. Todo para ti. Yo no pedí nada, no pedí ser jefe en ningún momento. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, nada. Felicidades. Eres un gran jefe, gran jefe. Sí, voy a ser el mismo jefe que era cuando era su jefe. Me voy a seguir rascando los cojones. Magnífico. Muy maduro de tu parte, claro que sí. Claro que sí. Maravilloso, es lo que mejor se me da. No, ya lo veo. Mira, estoy viendo unos gallumbos, ¿qué me los compro? ¿Marrones, negros, de corazones, ¿Sabes blancos? de qué color? No sé, te estoy pidiendo consejo. Del mismo color que tu puta madre. A ver, ¿qué nos vestimos? Pantalones. Así se queda. Bastante mierder todas. Me molaba una chaqueta que se le pudiese poner y quitar la capucha, tío.
Hostia. No me mola la parte de atrás. No está mal. Esta no. Esta no está mal de todo. Pues no me mola mucho que tenga mierda atrás, pero bueno. 4.58. Hincho. ¿Cómo hincho? Esta me mola, Una carrerita hasta la pizzería.
Corre, Forrest, corre.
Lo dejo en el panto. Minutito, voy a ir a la cocina un momento y vengo ahora. A ver si no pasa nada mientras. Ay. Segundito que voy a hacerme algo de cenar, que tengo hambre. Tardo nada. Un bocadillito. Easy. ¿Qué tal, Will? ¿Cómo andamos? Estoy haciendo algo de bocadillito para cenar. Rapidito. Y creo que me voy a ir a... Si no surge nada, ningún rol por ahí, me iré a hacer algún coche de desguace, imagino. No lo sé. Putada que me quedó el Jester allá arriba en el mierda ese del boxeo. Y no lo voy a poder quitar de allí hasta que acaben, claro. Nada, estaba haciendo un bocata para cenar.
Me tuve que venir desde el Tequila andando, macho. Me quedó el coche allá arriba en el rollo de paseo. Lo aparqué en un parking, pero está petado de coches y no puedo sacar ahora. Hasta que se vayan. Y aquello allí es un Cristo, tío. Muchísimas voces. Está todo Dios allí metido. Ni más, un caos. Y que va para largo. Hay mucha peña. No pasa nada, me vine para aquí. Así ceno algo. Y cobro aquí un par de turnos o así. Que ahora subieron los sueldos y soy de jefe y cobro 700 pavos por turno. De MMA, están allí pelándose. ¿Qué mierda es esto? No, ya. Sí, claro. Ya acabaron. No me lo creo. ¿Qué va? Es más, pues mucho aceleraron, macho. Dudo mucho que hayan acabado. Hombre, claro, ahora en una horita saco 1400 pavos, macho. De puro profit. Es bastante... Bueno, en desguace saco 2000 en media hora. Pero bueno. Ok. Pues mañana hablamos. Yo no sé si mañana o pasado igual descanso algún día. De directo, pero igual entro off stream. Joder, fotos de mierda, tío. Tú cuando entres llama. Si estoy. Ya imagino que sí que estaré mañana por la noche, ¿eh?
Vino nada. Cerveza nada. Pizza fungi. Extorsión de penes. Sí. Bueno, tampoco es tanta cosa, ¿eh? Una putada, pero... se hace bien. ¿Qué pasa, Eddie el Vergas? Aquí estamos, trabajando un poco. A ver qué pasa ahora. ¿Qué es lo que quiere este? Hola, buenas. ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? Aquí estamos. ¿Qué te puedo ayudar? Aquí, que vine a joder. ¿Querías comer algo o qué? Sí, pues ponme ahí un 5 y 5, lo que sea. Vale, Puede ser ok. pene mejor. Perfecto, ahora te lo traigo.
5x5 de algo. De pene. Con la harina. Hoy nos vinieron a preguntar, nos viene a preguntar un tío, pero que es un pringao normal y corriente que no, en principio, realete. Vamos a ver, te traigo unos penes y unos café lattes, ¿qué te parece? Uy, muy rico. A cagar bien, ¿eh? ¿Qué tienes? Te paso la factura al móvil. Vale, sí. ¿Y que no hay mucho cliente ahora a hacer? Pues no, está tranquilita la cosa, la verdad. No. Yo me acabo de despertar, entonces vi que estaba abierto y me dije, bueno, paso, jodo. Yo llevo aquí media horita así, muy tranquilo todo. Es que hubo un evento allí, una pelea de boxeo, bueno, de MMA. Por la zona del Tequila, por allí más o menos, en Spain TV. Y estaba todo el mundo allí, había la hostia de gente allí. Uf. Aquí está tranquilito. Lo único que hay son paseantes de estos que andan por aquí por la playa, para adelante y para atrás. Sí, ¿eh? Los pesados y no pasan a comprar nada. Sí. Ni hablan, ni por encima hablan inglés. Es que no se les entiende nada. Cuando yo era un traductor, aquí me tiene. Nah, me defiendo. También doy clase de inglés. Ah, maravilla. ¿A qué te dedicas tú por aquí? Hacer, te olvidaste. Hacer, soy el bartender de Vanilla. Joder, El vale, cubano. hombre, sí. Es que con esa ropa no te reconocía, joder. No, ando más espuelo ahora. Sí, hombre, sí. Sí que me doy cuenta. ¿Y qué tal por allí por el Vanilla? ¿Estáis cerrados o qué? Sí, lo mismo siempre ahora. Y ahora más que la jefa está desaparecida. ¿Ah, sí? Se tomaría unos días libres. Sí, tú sabes. Sí, claro. Menos te enteraste. Pobre. Ya se pasará, ya todo mejorará. Sí, claro. Seguro, hombre. Ahora Todo se sale. Ahora está viendo la señal de ustedes. Es muy buena señal, ¿eh? Para hacer una temática así. You will have it your way. Que significa, lo vas a tener a nuestra manera. Claro. Sí, una temática de... Muy buena, loco. Partiría, en verdad, en la ciudad esa temática. Que la gente venga y los traten mal. ¿Lo viste dentro? ¿Eh? ¿Viste el local por dentro? No lo he visto por dentro. Pasa, hombre. A ver. Una temática de crítica. Todo cabrón, hijo de puta. Está guapo, ¿eh? Buah, tío. Imagínate que te sientes y venga un cabrón y te diga, ¿qué quieres? ¿Qué hostia quieres? ¿Qué mierda te quieres que te ponga? No, di que una lasaña. Ok, una pasta pene. ¿Listo? Sería una buena atención, por lo menos original, ¿sabes? No es lo mítico, no es lo establecido. Claro, bro. Bro, si lo haces la partes, en verdad. Pues sí. Nada, aquí lo que más está funcionando son temas de cenitas románticas, así. Alquilamos esta parte de arriba toda. Sí. Para dar intimidad, y por 700 pavillos, pues tienen una cena íntima. Coño, baratísimo. Con musiquita y con, bueno, una buena atención. Está bien barato, loco. Sí. Es lo que más se está vendiendo. No, pero está muy bien diseñado por dentro. Y el arquitecto, la verdad, que se sacó la pinga. Sí. Está bonito. Está durísimo. No, y de los vinos y todo eso. Un vinaco. Pero bueno, la gente, claro, llega afuera, mira la fachada y dice, hostia, parece más pequeño. Los otros días pasé y vi por fuera y dije, bueno, es más como un puesto, estilo así. Sí. Pero como estaba cerrado y eso, no... Todo el mundo piensa lo mismo. Mira la ventanilla allí donde está el 24/7 y claro, luego entran adentro y alucinan. Es otra cosa. Locura, bro. Y es bastante, o sea, mucho más fácil de lo que pensé, en verdad, cuando estábamos viendo. O sea... Las sillas no son de lo más cómodo del mundo, pero bueno. Es muy estilo, coño, muy estilo tradicional. Sí. Ese es el punto, en verdad. El que venga aquí y que quiere una silla
ahí sí que le da el trato de... ¿Qué Hay cojones? de todo. Claro. ¿Era una silla mejor? Pues bueno, te pongo 2 sillas. Toma. Pues yo nada, estoy estrenando mi puesto de jefe. Lo estás estrenando. ¡Oh, te subieron de puesto! Sí, ahora soy jefe aquí está. ¡Ostras, loco! Y bueno, estaba haciendo pedidos y tal, poniendo un poco al día esto. Coño, sí, no, porque la última que hablamos era subjefe tú. Claro, claro. Pero me metieron de segundo jefe porque el otro, el solo no da hecho. No, sí, es que manejar un local, por muy pequeño que sea, o muy privado, eso es Son muchas difícil. cosas, sí. Entonces le echo una mano yo y así, pues, a ver si vamos un poco mejor. Coño, soy amigo ahora de un jefe de otro local. Siempre sí, hay que tener amigos en todos lados. Claro, loco, hay que hacer networking. Nunca, con eso. nunca se sabe cuándo te pueden echar un cable. Claro, bro. Todo el día de mañana necesita alguien que diga me cago en la pinga o me resingo en ti. Mira, aquí estoy yo. Pues sí. O si quiere que hable en inglés, aquí estoy yo. Vosotros allí en el Vanilla no tenéis seguridad externa a la vuestra, ¿no? No. O sea, tú dices como que si contratamos a alguien para que nos dé seguridad, Sí, sí. que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Vale. Nosotros aquí de momento tenemos a un... Bueno, es un camarero que, bueno, le gusta hacerse así de segurata. Entonces le dijimos, mira, vale, eres segurata, pero también pones piezas y das de comer. y aceptó. Bueno, él cree que es segurata y nosotros tenemos un camarero. Multipurpose. Claro. El segurata encubierto, el cabrón. Claro. Nah, si aquí es muy tranquilo, aquí raramente pasa algo. Hoy me secuestraron ahí fuera, pero sabes, lo mítico. Aquí muy tranquilo, aquí raramente pasa algo. Hoy me secuestraron allá afuera. Su puta madre. Bueno, por lo que tengo entendido, me dijo Lilith que allí en el Vanilla también de vez en cuando se hacen una visitilla, ¿no? Yo, gracias a Dios, a mí no me ha tocado. Pero bueno, si no Pues- son visitas no agradables, es el intendente este de mierda, Ah, hijo de puta, que viene sí. a repartir. Palos. Claro. A repartir porrazos, es lo de él. Sí, el hijo de puta, un abusón que. Pues hoy estaba allí en el evento este de boxeo, se le veía muy, muy amable hoy. Estaba contento. Sí. Se ve que le gusta la sangre, ¿sabes? Eso es que le era un culo. ¿Ves? ¿Sabes? Hombre contento es que lo pusieron contento, más bien. Sí, más bien eso. Nada, bro. Pero la verdad es que me ha sorprendido, huevo. Pues ya sabes, cuando quieras aquí eres más que bienvenido. No, ahora a partir de ahora que te vea abierto, va a venir para acá. Hombre. ¿Para abajo o qué? Abajo. Y bueno, hay una cocinita que es pequeña, pero bueno, está todo a mano. Los italianos, coño, las cocinas italianas son bastante pequeñitas, acogedoras. Sí. Lo bueno es que yo diría que esta es de las zonas más tranquilas de toda la ciudad, tío. No hay sirenas Eso constantes. Bueno, al principio sí que había, porque había mucha... Sí, vendiendo droga. Sí, mucho motorista por aquí vendiendo porros. Sí, pero eso últimamente... normalmente lo hace más para abajo. Sí, pero pasaban mucho por aquí. Todo por esta zona, por aquí. Y Aunque eso no entonces... te toca como nosotros las persecuciones de mierda esas, loco, todo el tiempo. Ah, es que allí en el Vanilla todo el rato, ¿no? Sí, bro. Y Bah. siempre una motico el que estaba... Sí, claro, se meten por los callejones allí por el Vanilla. Todos los días, seguro. No, los cabrones no tienen originalidad. Ni se ponen a investigar nuevos callejones, Nada, nuevas nada. putas, no. Siempre lo mismo. Ajá. Hasta que un día lo cojan. Ya que lo cojan. Sí. Estás viendo yo ahora los negocios que tienen al lado. Ah, están un poco abandonados los de al lado, tío. Es una pena, ¿eh? Sí, bro. Yo le dije a mi socio ahí a ver si podíamos hablar para meter un cajero aquí, sería la hostia. Oh, sí. Nos vendría de maravilla. Es que pedir a ver si el banco te puede... Claro. Es que por aquí no hay, ni hay incluso hay en el arcade, que hay máquinas para jugar con pasta, ¿sabes? Que necesitas tener efectivo. Pues Sí, no. tienes que irte hasta el Burger, que es el cajero más cercano. No, el cajero más cercano está justo aquí arriba. Hay un banco ahí. Sí, claro, ahí al lado del Burger, ¿no? Al frente... No, al frente de aquí, del pier. Ah, sí. Sí. Pues mira.
Es bueno Sí, saberlo. pero no todo el mundo, no todo el mundo se lo sabe. Es un poquitico. Está un poco escondido, ¿no? Sí. O puedes ir hasta el final de esto, que también hay otro cajero más. Ujú. Pero no, tío, que te pongan uno. Le pagas la Ah. rentica y eso. Sería la hostia. Un ATM. Que tienes que abrir una jodería aquí. Y además Otra que jodería. por lo menos nos arreglaban esta fachada, tío, que es que se está, puff, Sí, está todo abandonado. Comprar la fachada al lado y si te limpian las paredes y eso. Sería la hostia, tío. Yo me daría algo, loco, pero es que es mucho manejamiento, loco. Y yo sí que no tengo tiempo. Mm. Que todo lo que sea depende de los políticos, ya sabes que bah, se lo meten todo en el bolsillo y no hacen nada. Sí. Yo lo mío es hablar con gente, hacer Claro que sí. negocios, tú sabes. Pero ahora como acabo, bueno, como acabo no. Llevo como 2 semanas y media, 3 semanas desde que regresé. Ajá. Tú sabes, a mí no me gusta ir aquí a lo loco. Como Claro, los claro. tipiquillos que No. aterrizan y son los reyes de la ciudad. Sí. Hay cada uno por ahí que, madre mía. Sí, que te vienen a hacerte el cuento y tú te quedas pensando por dentro, bro, ¿quién tú eres? Ah, sí, claro, es que hay gente que flipas, pero descaradísimo todo, ¿eh? Sí, tienen una baja mental increíble. Y ya se frenó mucho, porque yo me acuerdo cuando llegué yo aquí a la ciudad, pues, los primeros días que estuve aquí, eso era una locura. Madre mía, te ofrecían en cualquier lado, cualquier cosa. Sí, no, y entonces, bro, si hasta ahorita mismo yo estuve yendo en bicicleta para arriba, para abajo. Imagínate. Sí, claro, discreto. Claro, bro. A mí siempre me ha gustado ser así, tú sabes, hacer conexiones, hablar con gente, demostrar de que soy capaz. Claro que sí, hay que mantener un perfil bajo y no dar el cante por ahí, que si no, al final te fichan cagando leches. No, sí, pero yo no estoy para nada, loco. Yo ya llevo tantos años aquí viviendo, tú sabes, que ya uno está cansado, ya ha hecho de todo. Claro. Yo lo que estoy ahora De relax, sí, claro. Y no tener mi negocio. Yo soy, ¿cómo se dice? Un Freelancer. Un freelancer, exacto. Un consejero. Claro. Hablo con gente. Hago reuniones, ese tipo de cosas. Tú sabes. Ah, amigo, entiendo. Pero loco, es que mundo legal ya hoy en día eso no paga nada. Eso no que más va. pérdida que ganancia. En verdad. Sí. El que lo hace es porque le pegan en casa o... Sí, o bueno, o simplemente pues porque, no sé, no lo entiendo, la verdad, es que no sé. Intento es pensar que- en el por qué, pero no lo entiendo. Yo tampoco entiendo. Loco, es que yo no sé cómo te levantas un día y dices, buah, quiero vender droga. Y que la policía me caiga atrás. Nada más habían vendido 3 paqueticos como mucho. Porque ya estaban arriba a mí. Y gáname 300 pesos y posiblemente una ida a la cárcel. Venga. Sí. Porque, bro, los otros días estaba yo pasando y un chico se pone a robarla dentro de un coche. O sea, robando las pertenencias El del bolso, sí. coche. Y de que 5 segundos lo que ya la policía estaba ahí. Sí, yo tuve mis... Cuando llegué aquí a la ciudad yo tenía una mano delante y otra detrás. No tenía ni negocios, ni tenía un duro, ni conocía a nadie. Y bueno, tuve que buscarme un poco la vida. Los primeros días, bueno, las primeras semanas fueron bastante duras. Sí. Y sí, sé a lo que te refieres. Es que están muy encima de todo. Bro, y yo cuando veo esas cosas me digo, es que me da paja, bro. A la mínima te los tienes encima. Hay que tener muchísimo cuidado. Y para que te hagan una investigación que te dan... no, bro. Claro. Vivo mi vida, hago mi dinero legal, lo disfruto, que así se puede. Claro. Yo tuve la suerte de juntar un poco de dinerito, de poder invertir aquí en el negocio y bueno, mira, pues ahora soy jefe y la verdad que cobro bastante bien. No me tengo que romper la cabeza. Y líos los justos y necesarios. Claro. Y si se puede no tener ninguno, mejor. Claro. Pero bueno. Los únicos líos son las mujeres que están en esta ciudad. Sí. ahora mismo. Sí. Para mí, la verdad que sí. Bastante rompedora de cabeza las mujeres. Demasiado, loco. Pero bueno, es parte de la salsa de la vida.
Sí, parte de ser hombre, al final del día. Hombre, está claro. Y los líos al final acaban llegando solos, tanto sea con las mujeres o de otros tipos. Si no lo buscas, te buscan a ti al final. Claro, los problemas vienen solos siempre, no hay que buscarlos. Pero bueno, bro. Una cosa es que te venga un problemita y otra cosa es que te busques un problema. Claro, claro. Y yo no estoy para buscarme problemas, seres. Porque aquí hay claro. cada loco y por cada loco hay uno más loco todavía. Pues sí. Ya te digo, desde que tenemos la pizzería todo está saliendo todo maravilla. Sí, podríamos trabajar un poco más, sí, pero bueno, vamos bastante tranquilitos. Sin prisa. Así. Así, y ojalá que siga así, bro. Y ya lo que tenga que ser será. De momento está todo muy chilling. Y que siga chilling. Pues sí, pues sí. Yo tengo las ganas de seguir escalando, pero todo suave. Yo me tomo las cosas suaves, bro. Claro Todo que llega a sí. su tiempo. Eso es lo que pienso yo siempre. Las cosas no hay que forzarlas. Hay que dejar que vaya todo como tiene que ir. Si los otros días le pregunto a la jefa, ¿qué tan activo ando ahí con mis fichajes y eso? Y dice, no, lo único que tiene más horas que tú es William. Claro, el supervisor. Claro. Y ahí llevo 2 semanas y ya me va mucho mejor, loco. Ya tengo el tercer puesto más alto. Y ahí tenéis incentivos y todo, ¿no? Sí, sobre todo con temas de eventos y eso. Ah, maravilla. Y ahí estoy viendo. Obviamente no pienso quedarme en Varina toda la vida. Quiero seguir conociendo gente. Claro que Ese sí. puesto me permite, gracias a Dios, también a conocer mucha gente. La jefa conoce gente y me la presenta y eso. Y tanto. Que mira, por eso es que estoy aquí. Claro que sí. Así me conociste. Así mismo, comiendo mierda al final. Por eso te Con digo que al tormenta final de amor. hay que tener ambiciones en la vida, pero poco a poco. Poco a poco, loco. Hay que tener ambiciones, pero no locura. La gente que Eso se vuelve es. loco por conseguir las cosas, al final no llega a ningún lado. No, esos se acaban donde tienen que acabar. Donde buscan ellos estar. Bien bajo. Sí. Todo suave, hacer. Todo suave. Si yo nunca en mi vida tuve nada en Cuba, ¿para qué va a venir ahora a Claro. corretear aquí? Eso ¿Estás es. loco? Ahora tengo más oportunidades y no lo voy a volver a meter. Yo tuve mucho durante toda mi vida, pero desde que me quedé en la ruina aprendí a vivir sin nada y bueno, pues aquí estaba, ya que sí llegué aquí. Claro. La sabiduría le llega a todo el mundo de forma diferente, seres. Claro, las Algunos experiencias. por necesidad, otros por experiencia y trauma. Y luego hay gente que no le llega directamente. Exacto. Esos son los que se pierden. Ahí está. Son los que no aprenden de sus experiencias y bueno, pues acaban tropezándose otra vez y otra vez y otra vez contra la misma pared. Así mismo, seres. Pero bueno, bro. La experiencia siempre llama a tu puerta, está en ti abrirla. Hombre, claro. Y las todo oportunidades también. Claro, y todos esos bobos que se las pasan yendo a la cárcel no van a aprender nunca. Eso es. Que al final eso es lo que son unos bobos, bro. Ya te Porque digo, no- yo desde que Bueno, estoy aquí, que llevo un par de meses por aquí, solo me cogieron una vez haciendo algo al principio de todo porque pues, era un inexperto, andaba por el mundo un poco así perdido. Y me cogieron una vez haciendo algo ilegal. Nada más. Yo, El gracias a Dios, resto, no he tenido, todo limpio. Me han ofrecido y eso. Porque uno se empieza a hablar con gente, ¿sabes? La gente conoce. Claro. Pero gracias a Dios no he tenido necesidad. También es que justo llegué a la ciudad y conocí a Willy. No sabía que Willy trabajaba en Albanela, pero estaba buscando literalmente trabajo en cada puto negocio acá en la ciudad. Y todo el mundo tenía a alguien. Oye, ¿dónde lo tengas? Sí, no, diste buen sitio. Además, Aqua es muy buena chica. Sí, Seguro que y- os trata bien. Y no, y yo ni sabía que ni Willy trabajaba ahí. Y que llegó al Vanilla y Willy está ahí y me dice, no, ¿para qué? Soy supervisor. Ahí me consiguió el trabajo ahí con agua. Pues sí. Y aquí estoy, bro. Pero No, al y ten- final todo. Y tenéis un buen equipo, joder, al final eso también ayuda. A la hora de trabajar, no estar solo en el puesto, tener compañeros que te lleves bien con ellos, pues es una
Es una gran ayuda. No, sí, yo sí. Gracias a Dios me llevo bastante bien con la mayoría de mis compañeros. Hay muchos que ni he visto. Por eso digo la mayoría. Sí, los que trabajáis, básicamente. Sí, porque hay algunos que nada más han tocado el puesto dos veces como mucho. Hay muchos de esos. Sí, que dicen, yo voy a trabajar, ni mi pinga van a trabajar. yo los otros días me desperté a las 4 de la madrugada, imagínate. Pues y me dije, me voy a quedar aquí un ratico, bro. Aquí hace un poco de tiempo, a ver si viene alguien por alguna casualidad de la vida. Que no me hice como casi 9 horas. Yo ahí Joder. puesto. Pues sí. Quedo. Y me la hago todo ancho, bro, porque me gusta trabajar. Me gusta... Claro, estás a gusto con tu trabajo, claro. Claro, bro. Y la gente llega, los atiendo, le meto su salsa, la gente se ríe. Eso es lo bonito. Me disfruta, bro. Pero entonces hay otros que nada más quieren chupar su... Tú sigue así que... Seguro que Aqua te lo recompensa. No, ojalá. Yo sí le dije a ella que... Yo en ahí no voy a poder subir más de rango. Eso yo estoy consciente. Porque... Para subir de rango ya los siguientes rangos el rango de arriba a mí es supervisor y después jefe. Claro, tendrían que irse, ¿no? No, o sea, no específicamente, porque tú sabes, el ayuntamiento quieren ponernos más rango y eso. Pero vamos a decir que por alguna casualidad me quieren dar supervisor a mí, yo no puedo. Es que el supervisor tiene que estar 24/7 básicamente. Claro. Ah, vale, claro. Entiendo. Y yo no tengo tiempo para eso, yo hago otras cosas, negocio. Obviamente. Sí. Sería demasiado esclavo. Sí, y la verdad es que cuando me despierto me gusta disfrutar también un poco. Aunque trabaje más que los demás, me gusta también tomarme mi par de horitas para disfrutar. Claro, salir por ahí, conocer gente, hablar con gente, obviamente. Claro, bro. Entonces ya yo sí sé que no voy a subir más, pero bueno, hasta que hay otra cosa. Claro, mientras tanto, ahí, dando la mano. Hombre. Bueno. Me acaba de llegar el pedido, voy a recogerlo, lo voy a meter para adentro. ¿Tú qué vas a hacer ahora? Yo literalmente no tengo nada que hacer. ¿Me podrías acercar entonces? Claro. A buscar mi coche, que lo perdí, pero voy a meter el pedido y salgo de servicio. Dale. Pero bueno, lo más seguro es que me quiten el teléfono, así que no te voy a llamar otra vez. Oíste. Te mando ubicación. Aquí estás vacilando. Al Willy le dije que me han secuestrado. Bueno, voy a ver que cerrar la puerta y nos vamos. Dale. Vale. Perfecto. Voy a ver dónde está el coche. Vale, sigue en el mismo sitio. Perfecto. Es que fui al evento de boxeo ese y aparqué en un parking, pero estaba tan lleno de coches después cuando me fui que no pude sacar el coche. Coño. Yo, loco, es que de pinga esto levantarme tan tarde, yo, loco. Nunca puedo estar en ningún puto evento. Claro. Que tú mira, el tío no acepto. ¡Hostia! Esto que lo tienes full tuning a tope,
Lo único que no le puse fue freno porque no hacen falta. Y la transmisión, porque la transmisión es de parguela, tú sabes. Joder, no veas. Está original, está guapo. Sí, original, Original, cabrón. Ah, dice de original en cuanto que el tuning es original. Claro, claro, claro. Ah, yo pensé que me dijiste que está original, de que el carro, la carrocería es original. Ah, no, que estaba... Joder, mola. Gracias, gracias. No, lo tenía... Antes lo tenía como que un poquitico... XD. Como que le puse todas las cosas exageradas. Para después me dije, ya, estoy cansado, ya mejor lo tengo bien. Sí, señor. No va a haber otro como este por ahí por la ciudad, ¿eh? Ojalá. Ojalá, porque tú sabes que la gente, en cuanto vea algo que le gusta... Sí. En cuanto vea a uno... Hay no va a mucho... venderlo, porque... Hay mucho amigo de lo ajeno. ¿Qué fue eso? Te juro que escuché a alguien. Sí, yo también. Pero esto aún está lleno de coches aquí arriba. Madre mía, aún no puedo sacar el coche. Mira, aún puedes entrar al evento si quieres, aún están. Aparca por ahí si quieres. Bro, what the fuck? ¿Está tu coche? Pues aquí detrás. No lo puedo sacar, bueno. Mira, pero no... policía. ¿Cuál es? A ver, dale para adelante. Está así al fondo. ¿Es el azul o cuál? Ah, vale, está ahí atrás. Sí que lo puedo sacar, creo. ¿Por dónde entraste tú? ¿Cuánto? No, el que está aquí, el Jester, que está escondido. Coño. Sí, lo saco. Perfecto. Aprovecha. Ah, no, mira, si lo puedes sacar aquí. Por ahí o la otra también. Ah, pues sí, tío. Maravilla. Pues nada. Muchísimas gracias, tío. Yo creo que voy a ir al tequila si está abierto. Y si no está abierto... A ver, déjame ver qué tenemos abierto. Buah, es que no hay nada. Bueno, entramos ahí. ¿Quieres entrar ahí? Vale. Venga, vamos a ver cómo está eso. Yo voy a ser Willy. Si alguien se pone adelante, pobrecito. Sí. También te digo, había antes un tío por aquí revisando todos los coches que estuviesen... A ver si pillaba alguno abierto, ¿viste? Bueno, y si roba el mío, tampoco nos puede pasar mucho. Si se piensa escapar en ese... Ya, pero me refiero que la gente es un... ¿Sabes? Joder. Le echan unos huevos... No, que le echan unos huevos que te cagas. Uy, a este le pincharon el tanque de gasolina, ¿eh? ¿Cuál? Este de aquí. Hostia, sí, está perdiendo toda la gasolina, chaval. No, tú sabes cuál va a ser el problema ahora. Cuando arranque, que si mete un petardazo, se le revienta el coche. Es que ya hubo una explosión antes aquí en cadena que flipas. Te lo digo por experiencia propia, loco. Una vez en otra ciudad tuve un Audi y no sé, se me reventó fácil como 4 veces. Madre mía. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Por favor. ¿Ya ha muerto hay alguien? Aquel todoterreno de allí está perdiendo toda la gasolina. Aquel de allí está perdiendo toda la gasolina. Dime. Ah, que es el del cura. No jodas. Me olvidé. Ah, eso. Ah, no, vale. Ah, pues es un peleas. Vamos a entrar. Venga, va, tira. No, pues a ver qué... Ya me están obligando. Plan, pero solo pelea. Aquí, ¿no? Sí, para adentro. Ah, ese es el nombre del lugar. ¿Esta es la última pelea? Sí, es la última. Ostras, mira quién está aquí. Lo escucho desde aquí el hijo de puta. Sí. ¿Está todo el combate? ¿Es para ti todo el combate? No lo sé. Porque yo no sé si irme a dar una vuelta o algo, porque es que de verdad aquí, de verdad, 4... Lo llamé ahorita de que me habían secuestrado y mira dónde está el cabrón. Venga, que empiece la fiesta. Una Y se mujer, con prepara para razón mi pelear, caso coge es. carrerilla y empieza. Pancho cabrón. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué dices? Espera, dame un segundo. Parece ser que le está pillado dormido. Luego de tus segundos, hijo de puta. Vete pa' aquí, vamos. Pino, no grites tanto. Vale. Qué gracioso,
No se lo digas. Parece ser que se reincorpora a la pelea y empieza a dar caña a diestro y siniestro. ¿Qué hace Connor ahí arriba sin camiseta? Madre mía. Y pronto tendremos al primer caído. ¡Hey! Coño, Pronto lo tendremos. Desgraciado. Cuando me mandes la ubicación, mándala bien. Y ahí está el primer caído de esta segunda ronda. Madre mía, vaya caos, ¿no? Estuve revisando media hora. ¿Acabas de despertarte o qué? No, no te llamé antes. Así cierto. ¿Tú me ves? Bueno, ¿Pero dónde estabas? segundo caído de Pues mi coche se quedó atrapado ahí en el parking. Me fui andando hasta la pizzería. uno para uno. Y volví. Vamos, Diego. William ¿Y tú qué? Ah, sí, está ahí. Contra Connor. Ah, maravilla. ¿Quién ganó? Connor. Tenemos ganador. Para que luego digan, ¿eh? Pero peleó con el maletín. Es verdad. Y Claro. el corbata. Claro, eso es trampa. Bueno, y William también. Ah, William también. Sí, los dos muy elegantes. ¿Pero dónde está William? Ahí, delante. De tanto hablar. Yo me voy a ir a descansar. No puedo más. Ah, vale, ya lo vi. El jefe del... ¿Qué te vas para el apartamento? Jefe me Sí. hace un tiempo, pero he Muy vuelto bien, con el pelo pues nada, rosa. entonces ¡Vámonos! descanse, señorita. ¡Que vivan los Vale. coquets! Que tengas un buen día, Te van Eli. a barrapar Sí, otra vez. como siempre. Quien come Como callado siempre. come dos veces. Tigre, Coquet como forma de vivir. te van a volver a rapar. Ahora todo el mundo contra todo el mundo. El abogado, no me joda, ¿verdad? Buah, buah, buah. Vale, no. Buah, ese sí me abogado. Yo creo que también, ¿eh? Venga, esto para el Instapic. Lo mío. O sea, es del que está dentro. Vámonos. Escúchame una cosa, vamos a cambiar nuestra... Sí. Yo voy a dar el dinero. No me acuerdo. Creo que me han robado el coche. Tener... Uf, madre mía. Ese coche está perdiendo toda la gasolina. Vas, como explote va a hacer un lío aquí. Vamos a ver. Van a ser las 3 de la mañana. Voy a chapar directo. Voy a ir a aparcar el coche a la casa nueva. Y nada, mañana más y mejor. Es que hoy no hay más que hacer. No hay nadie. Está siendo un día bastante pocho, así que mañana más y mejor. Mañana eso de las 12 como hoy, 11:30, 12, volveré a estar en directo. Así que si os queréis pasar, pues bienvenidos. A ver si hay alguien por ahí para hacerle raid. Un segundito. Igual está Risqueto. Si está Risqueto le hacemos raid al señor Risqueto. ¿Qué os parece? Ahí está. Está en un server, no está en Spain, pero está en ClickSense, que está guapísimo, tío. Me mola que flipas.
A ver, uniros ahí los que estéis. Bueno, 2 personillas. Venga, uno más, hombre. Bueno, chavales. Pues os mando para allá los 2 que estáis. Bueno, es lo que hay. Ojalá poder mandarle más, pero es lo que hay. Mañana más y mejor. Descansen.